Suscríbete a la Panterita. Cualquier equipo en una situación normal, cambio de técnico, cambio de técnico. Pero digo, ¿cómo valió la pena? Pero mira que el propio Julio también había colocado su cargo a disposición. Sí, También, ¿verdad? Porque él entendió que... ¿Cuándo fue? ¿En la cancha nacional? ahí hay que decir que también la dirigencia colaboró desde la transmisión de serenidad de la situación en cuanto a ese momento muy crítico en donde Julio Cáceres dice ya no puedo hacer nada, prefiero irme. Y ahí es como que el mismo presidente le da esa voz de aliento y le dice quédate. Y conste que estábamos hablando de un momento en que el luqueño estaba con las deudas, con la amenaza de descuento de puntos, de la quita por deudas anteriores, deudas atrasadas, el tema de las barras, de nunca acabar, que ayer otra vez se tomaron. Claro, eso corre de forma paralela, sí. No es que el luqueño también mejoró en ese menester. Sí, pero hubo también aspectos donde empezó la dirigencia a cuidar un poco más el tema de la seguridad, porque limitó un poco más el tema de entradas. O sea, estaba en un momento muy crítico por todos lados, mirando por todos lados al presidente. Sin embargo, le dijo al técnico, bueno, por lo menos quédate vos a seguir con esta situación incómoda, y la verdad que salieron. Ahora en este momento hay que decir que Luqueño ya no piensa es lo que genera también en la dinámica de este torneo. Luqueño ahora tiene 18 puntos, o sea, la mitad de lo que tiene hasta ahora consiguió en sus últimos 3 partidos. Luqueño solamente una vez en todo el año había metido 2 triunfos consecutivos. Ayer metió su tercer triunfo, o sea, para dimensionar lo que ha logrado el Sportivo y lo que ayer marcábamos, utilizar como virtud algo que es un hándicap, una dificultad si es que no te va bien. Es un equipo que divide solamente por esta temporada. Con estos 3 triunfos, Luqueño ahora está más cerca de meterse a la Sudamericana que estar pensando en el descenso. Estamos en contacto con Jorge Mendoza, futbolista de Sportivo Luqueño. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ariel. ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para todos los que están contigo en la mesa. República de Alegría ahora, después de tanto sufrimiento, tanta situación crítica que pasaron, Jorge, ¿no? Sí, la verdad que nunca perdimos la fe, la confianza en lo que veníamos haciendo. Sabíamos que dependía especialmente de nosotros, más de los jugadores que de otra cosa, de poder sacar el momento en el que estábamos pasando. En un momento no se pudo encontrar el equipo como ahora en estos últimos partidos, y creo que de tanto que se insistió en cambiar a algunos jugadores, buscarle la vuelta, no podíamos encontrar el equipo como lo hicimos ahora. Y bueno, también obviamente después el que cada uno haya levantado su nivel, se pudo encontrar el equipo que todos queremos, y la verdad que estos últimos partidos fue muy bueno, no por ahí muy vistoso a lo que pretendemos, pero supimos entender la necesidad que teníamos de sumar, de ganar, de mantener el arco en cero, y creo que a partir de ahí supimos conseguir resultados, como te dije, entendiendo la necesidad y sabiendo jugar el partido. Para la dinámica en el manejo de los fútbol, Jorge, y más todavía en Luqueño, donde sí o sí el resultado manda, pero absolutamente, fue algo anormal que lo sostengan a Cáceres, a Julio, ¿no? Que al final de cuentas resultó ser una gran decisión de la comisión directiva de Daniel Rodríguez. ¿Cuánto tuvo que ver este cuerpo técnico para esta levantada? No, y obviamente que mucho, porque ya se había ido un cuerpo técnico, y que se vaya otro ya creo que iba a ser muy muy duro, muy fuerte, a pesar de que estamos en un club, y ustedes saben, conocen que es muy exigente. La verdad que es admirable lo que es el club, en el sentido de que te exige mucho. Ganaste hoy, ya están pensando en el otro partido, y por ahí al no darse los resultados, y también sabiendo, hay que ser realistas, nosotros estábamos en un momento que estuvimos en una zona de descenso, y el club había pasado por eso hace poco, y la verdad que la gente, el temor era eso, y obviamente cuando pasa eso siempre se pide la cabeza al entrenador. No puede sacar a los 30 jugadores, sino es más fácil echar al entrenador, y bueno, ahí el presidente se puso firme. Creo que después nosotros también mejoramos mucho en la actitud, en la entrega, y como te dije, soy muy reiterativo en esto, supimos jugar los partidos, ya no cometemos errores infantiles como habíamos cometido al principio, que nos costaban los partidos, y ahora sabemos en qué momento salir jugando, y si tenemos que reventar una pelota, reventamos, peleamos las segundas pelotas, y la verdad que el compromiso, la actitud cambió mucho, y obviamente al ganar los partidos te va dando la confianza, y bueno, ahora estamos en un momento que tampoco podemos desviarnos.
para poder ser un equipo grande y un club grande como exige Luque, nosotros ya aspiramos ahora, hoy entrenamos, ya estamos aspirando al partido que viene y para ser grande y luchar por cosas importantes, uno cuando gana tiene que aspirar a ganar al siguiente partido y no conformarse. Jorge, a propósito de grandes, el tema de los experimentados, Pablo Aguilar, tu presencia en el medio con Rodrigo Rojas, son los que le dan un poco sostén a esto de acompañar a los chicos de muy buenas condiciones que tiene Luqueño, pero quizás jugaban muy presionados y que ahora empiezan a liberarse y se ve otro fútbol también de ellos. Sí, la idea del club cuando a nosotros nos contrató era esa idea, de nosotros saber adquirir o administrar, digamos, la presión que conlleva vestir esta camiseta, porque hay mucha presión. Es una ciudad muy pasional, muy futbolera y cuando no te va bien pasa lo que ustedes vieron, lo que ustedes saben, la presión de la barra, de la gente. Y la idea era que nosotros sepamos administrar eso, tratar de que los chicos se sientan respaldados por nosotros, pero no solamente hablándole, sino también demostrando dentro de la cancha. Es la realidad. Nosotros en un momento, hablo en lo personal, me tocó salir del equipo casi 8 a 9 partidos que no me tocó jugar, lesiones, cosas extrafutbolísticas también que como ser humano también afecta a uno. Y después era cambiar el chip, tratar de mentalizarse, de volver a jugar, de dar ese respaldo a los chicos y que cuando ellos entren traten de hacer lo que saben, que es jugar como lo vienen haciendo. Y bueno, eso nosotros lo entendimos, lo hablamos a los grandes, que con Lucas, con Pablo, con Alfredo, con Rodrigo, que nosotros éramos los experimentados y que nosotros teníamos que sacar esto adelante, jugando o no jugando, estando entrenando a 1000, llegando primero, yendo último de los entrenamientos, y creo que a partir de ahí cambió, como le dije, la actitud, y obviamente eso acompañado de los resultados, todo cambia. Y ahora apuntar a otra cosa, Jorge, porque se pusieron a un punto de ese último cupo de Sudamericana. Ahora tiene Meriano 46, que está en el 7º lugar. Ustedes treparon al 8º para tener 45 y van por más entonces. Y nosotros no tenemos que desviarnos del principal objetivo, que eso conlleva a lo otro, porque esto es muy parejo. Vos estás peleando el descenso, pero la Sudamericana está ahí, las copas están ahí, entonces tampoco podemos desviarnos. Nosotros el principal y el primer objetivo es tratar de asegurarnos la permanencia, hacer un colchón de puntos para que el año que viene no se sufra. No nos podemos confundir, no, ya nos salvamos y entonces los otros partidos no importan, ¿no? Porque después del año que viene se sufre mucho otra vez. Entonces la idea con los partidos que queda es sumar, asegurarnos la permanencia, tratar de tener un colchón de puntos importantes para que el año que viene no se sufra tanto esto, porque la gente de Luque está con eso en la cabeza. Entonces, y eso va a conllevar a lo otro, ganando sabemos que vamos a estar ahí la posibilidad de las copas, y como te dije, ahora es tener los pies sobre la tierra, no confundirnos por haber ganado los 3 partidos, no somos los mejores ni anteriores los peores, sino es pisar tierra, tener la humildad, seguir con el sacrificio que venimos haciendo y tratar de esa forma guiarle a los chicos, que ni antes éramos los peores ni ahora los mejores, sino saber sobrellevar y tener la humildad necesaria, porque el fútbol es muy ingrato, es muy injusto, ustedes saben, hoy en día sos muy querido, y al otro día, yo vivo en Luque, y cuando pierdo no puedo salir, no puedo ir ni a comprar nada. Mi hijo está en la escuela de fútbol y no le puedo llevar a la escuela de fútbol porque la gente te mira todo mal, y cuando ganás aparecen las fotos, sos mi ídolo. Entonces saber tener un punto medio sobre esas cosas, más en un club como Luque, y la idea ahora, como te digo, pensar en el siguiente partido. Hoy volvimos a entrenar, ya recuperar y pensar que tenemos una final otra vez el miércoles, mirando lo que es el promedio. Jorge, mira este dato: si Libertad clasifica a semifinales, el jueves juega Libertad contra Santaní. Viste que allí se irá dando por descarte los cupos internacionales, ¿verdad? Porque un equipo no puede repetir. Sí. Me comentaba Darío Ibarra, mi compañero, que Luqueño se meterá en zona de Copa Sudamericana con los puntos que tiene ahora. Si es que se mete Libertad Si es que Libertad se mete a semifinales de la Copa Sudamericana. Por eso te digo, yo no quiero, es una ilusión, es la realidad. Para cuando te traen en un club, tenés la ilusión de conseguir cosas importantes, pero nosotros tenemos que ir al partido a partido, tenemos que ir el punto a punto, pelear como lo venimos haciendo. Ustedes ven que en los últimos 3 partidos hubo una actitud, una entrega donde metemos todo, y nosotros estamos
yo no quiero desviar de eso, porque como te dije, ganando conlleva eso. Nosotros 3 partidos antes estábamos en la zona de descenso directo y ahora estamos a un punto, como decía, de la Copa, y con esa posibilidad también, pero nosotros no nos podemos desviar todavía del principal objetivo, tratar de que con los puntos que nosotros sumemos ya estemos tranquilos del descenso, y eso nos va a conllevar a lo otro. Es lo que hablamos, especialmente con Rodrigo lo hablo mucho, que compartimos hoy en día otra vez el medio campo, y lo hablamos mucho, y que tenemos esa ilusión del año que viene, si Dios quiere, jugar una Copa Internacional con Luke. Es increíble porque uno ve desde afuera, vio lo que es la gente cuando juega un torneo internacional, entonces está esa ilusión, pero es algo que uno se lo tiene que guardar y tratar de a los chicos, primero vamos paso a paso, con mucha humildad, y tratar de sumar esos puntos que nos den la tranquilidad de decir, bueno, ya estamos salvados y ahora miramos dónde estamos, y estamos a un punto de la Copa, y bueno, ahora vamos por eso. Bueno, pero el tema anterior que dijiste, que mencionaste, Jorge, eso de que no podés salir cuando perdés y cuando ganás, todo el mundo quiere firma, sí, te juro. selfie, pero eso no es el caso solamente luqueño, en todos los grandes y en todo el mundo. ¿Sabes lo que dijo el Coco Basile? Pero acá es diferente, Ariel, porque acá es una ciudad. Yo estoy viviendo en Luque hace 8 años, y esta es una ciudad. Acá no hay olimpista, no hay cerrista. Acá tenés razón. Luque. A mí me tocó estar en Olimpia, me tocó estar en Guaraní, y eso en general en todo el país. El olimpista en general en todo el país, y el hincha de Guaraní en general es en todo el país. Cierto. Luque es una república que acá no hay olimpista. Acá poco vas a ver una camiseta de Olimpia, por más que sea de Olimpia, no basta con la camiseta de Olimpia, porque el luqueño tiene un fanatismo diferente, y mi hijo va a la escuela de fútbol acá en Luque, y va al colegio, mi señora tiene su negocio, y yo vivo en Luque. Y aparte la gente sabe dónde viví, entonces es diferente por lo que ellos viven. Por ese lado nomás voy. Que Ya, acá tenés razón, Jorge, pero igual, sí. en alguna manera vale lo que te voy a decir, lo que dice el Coco Basile con respecto cuando ganás y perdés. Dice que cuando ganás sos un rubio de ojos azules, sos Brad Pitt, y cuando perdés sos el más feo del mundo, No, así de sencillo. Es que así, y más como te digo, más en un club como este, que vos al salir del estadio o a salirte a comprar un caramelo, y ahí hay un luqueño, ¿entendés? Ahí vos por ahí, yo estuve en Olimpia y te fuiste al shopping y te encontrás un cerrista. No todo el tiempo te vas a encontrar olimpista, acá te vas a encontrar siempre a luqueño. O a mi hijo le dicen, ¿cómo Luque va a estar último? ¿Qué le pasa a tu papá? Y eso no gana. Y él está por cumplir 8 años y entiende todo, y viene, papá, qué mal estamos, papá, estamos últimos, no ganamos, vamos, papá, hay que ganar. Y entendés, y es una presión extra. O a mi señora, que es fanática luqueña, llora cuando pierdo. Me dice, no, nosotros debemos estar arriba, toda su familia es luqueña. Es una exigencia extra que uno tiene al estar acá, y la gente te lo hace saber, yo te juro, yo cuando perdíamos me iba encapuchado a la práctica de mi hijo, porque yo quiero ver entrenar a mi hijo, y me tenía que encapuchar y la gente me miraba mal. Y cuando ganaba venían los chicos y se llenaban y te pedían fotos, porque es así esta ciudad. Creo que por eso también vive todo lo que vive esta ciudad. Cuando te va bien, ustedes ven, Luque es uno de los clubes que más concurrencia lleva en cualquier estadio que sea cuando vos te va bien. Nosotros en el peor momento contra Guaireña se llenó casi el estadio, porque lo viven de esa manera. Y ahora imaginar con 3 victorias cómo están. Para ellos nosotros estamos para jugar la Champions, porque ellos son así, viven de esa manera. Sí. Brillante el saludo a Jorge, y esa aclaración y esa respuesta que da, y la particularidad que significa. No hay purgatorio, ¿eh? Ahora están en el cielo, hace poco estaban en el infierno, y veremos cómo termina la historia. Porque, es que así, Dani, es increíble, porque acá hoy es, ¿qué querés? Te llevo, no sé, ¿qué necesitas? ¿Qué querés? Salir a la esquina y foto, es todo así. Por eso tenés que tener un equilibrio más, y más si vivía acá, porque yo vivo acá. Por ahí si no vivo acá y me voy a mi casa, yo puedo salir, no pasa nada. Pero yo vivo acá, y acá está mi hijo en el colegio, y la gente, hasta tu hijo te lo hace saber. Es la realidad, porque son así. O a mi señora, que es luqueña de nacimiento, en las redes sociales mismo, tengo mi suegra que es docente, y en el colegio le dicen, ¿qué le pasa a tu yerno? ¿Qué le pasa a Luque? No ganamos, cuando no gana. Y cuando ganás, pedile un video a tu yerno, que me mandes, que me felicite por tal. Porque ellos son así, y uno tiene que tener ese equilibrio, cuando va bien y cuando va mal también, que no todo es malo.
que hay un día, que mañana sale el sol para todos, pero que vos tenés que prepararte y saber administrar la presión que hay en este club, porque acá la gente, bueno, a los 10 minutos no estás ganando y dale, tirá arriba, y si tiraste arriba no salís jugando. Es increíble. Nosotros, y lo que pasa con la barra mismo, que uno no entiende, nosotros ya estábamos ganando y se estaban peleando todo, que ni vos entendés qué pasa, pero bueno, es algo que conlleva el club, y cuando venía acá tenés que estar preparado. Yo dije, a mí tenía mucho miedo dónde me metí, dije, me costó al principio, no era fácil, y después fui sobrellevando, y bueno, después la experiencia que uno también adquiere en los partidos, los años, sabe administrar de diferente manera las situaciones. Jorge, estupendo, muchas gracias, felicidades por el momento, luqueño. No es nada, un gusto siempre, un abrazo y éxitos. Dale, Jorge, igualmente. Jorge Mendoza, jugador que arrancó de titular ayer en la formación Deportivo Luqueño. O sea, volvieron los veteranos. Porque mira que Julio intentó, en algún momento los dos eran suplentes. Por eso Mendoza recordaba esos 8, 9 partidos. Rodrigo también había perdido el puesto. Julio Báez había pasado a jugar de doble C con Fernando. Y le buscaron la vuelta. Mira que, o sea, Jorge suele ser un tipo que no tiene el cassette, tiene ya una trayectoria para ver más allá y no acomodarse ante la pregunta. Fíjate que vos le hiciste dos preguntas que, capaz que no tenga demasiada cancha, se iba a adherir nomás lo que vos le dijiste. Porque primero le dice Fabio lo del acumulativo, y vos cuando le agregaste lo que te comentaba Darío, que es cierto. Pero dice, no, nosotros no queremos despegarnos porque... Y se conecta con lo particular que decía, que es la ciudad de Luque. Porque si acá, por ejemplo, envalentonado por el tema de los 3 triunfos, te dice, sí, ahora queremos la Sudamericana. Y después viene un bajón. ¿Sabes cómo le van a recordar? En beta, o sea, los pies sobre la tierra, perdieron, y más ustedes que son los veteranos los que tienen que controlarle a los jóvenes. Y después lo otro, vos le quisiste tirar lo de Basile, y me parece que ya le suavizaste también el ejemplo, porque viste que muchas cosas que dice Basile hoy no se podrían decir, ¿verdad? Y vos le suavizaste. El ICIR es espectacular. Pero el tema del feo y el lindo, pero es cierto lo que dice Jorge. O sea, Luque tiene esa particularidad, porque hasta en los grandes, con los grandes vos tenés... Te mezclas con la gente. Claro, o sea, hay un efecto que neutraliza cuando ocurre algo. Allá no. O sea, es lo más, por eso el tema del mote de la República es lo más parecido cuando juega Paraguay, ¿verdad? Y allá ni siquiera podés ir con el tema de la indiferencia. Acá cuando le va mal a la selección, se utiliza también el argumento de no, ya ni me calienta, ni me va ni me viene. Pero allá no. Por eso, entonces, viste que en esos 2 puntos dijo, no, déjame explicarte que es un poquito diferente. Y te lo dice. Pero además la presión grande es no lo ni doble, triple, cuádruple. Porque vos sabés lo que puede implicar que Luqueño baje inmediatamente después de su retorno a primera, ¿verdad? Sería trágico. De alguna u otra manera, más allá que te puedan decir que dan todo de sí, pero le pesa las piernas a jugadores que son todavía jóvenes, que están haciendo su primera arma. El de Tacuarí, ¿verdad? Sí. El que empezó perdiendo el primer tiempo. El espesor que había. Sí. ¿Cómo le cuesta al equipo jugar ahí en el Feliciano Cáceres principalmente? Vuelve al segundo tiempo, pero esa es una presión. Y a estas alturas, más allá de lo que se cuida Jorge Mendoza, para mí tiene que ser una tragedia que Luqueño baje. Ahora mismo ya. Ahora ¿Sabes por qué, Fabio? Es un equipo que divide por una sola temporada. Sí, o sea, si le agarra una racha negativa como esta positiva, te va a generar el mismo efecto. Si tiene que perder los 7 partidos, igual va a tener un promedio de más de 1, pero el tema es que resistencia, ¿cómo van a despegar, ¿verdad? Ese nomás es el tema, ¿verdad? Mirando un poco los rendimientos, yo creo que el crédito de Luqueño es eso que también ponderaba Jorge, y lo que uno sabe y lo que ayer discutíamos cuando Ariel tiró lo del deseo en función a los grandes. Que este mismo grupo, o sea, el fútbol cada vez va a ser más determinante en lo anímico, porque en lo otro, en el tema del entrenamiento, las metodologías, cada vez se van pareciendo más. O sea, vos podés copiar cómo se entrena, cómo se come, cómo se descansa, pero la parte anímica es algo que vos no podés replicar. Claro. Y Luqueño ahora está con confianza. O sea, el Luqueño hace 3 fechas era un equipo que no tenía confianza, que inclusive ganando
Ellos no sabían si iban a volver a ganar. Por eso yo siempre recalcaba aquella estadística que me llamaba la atención por un lado, pero entendía por el otro. Luqueño solamente en el año había ganado una sola vez 2 partidos de forma consecutiva. Eso es rarísimo. Claro. ¿Pero por qué? Entonces, es lo que cuando analizamos nuestra selección, solemos decir, no, es una cuestión anímica. Como este jugador que la rompe en tal club, en tal dificultad, acá viene. Entonces, porque lo anímico existe. Entonces, yo diría que en estos momentos, lo de Luqueño, el gran respaldo, no es lo numérico, no es lo matemático, no es ni la tabla del promedio, ni la tabla del acumulativo. El tema de que digan, vieron que podemos, vieron que somos buenos. Y te agrego esto, un saludo a Mirandiña, Víctor Miranda Rojas, nuestro compañero Hablando de gente la que redacción. conoce lo que es el Luque, ¿eh? Acá me dice, Luqueño rompió mini rachas negativas. Primer triunfo sobre Ameliano en su bestia este negra. duelo, sí. Y también General Caballero. No les podía ganar a ambos equipos, dice. Lo de General también. Sí, lo de pero lo de General, pues. Ameliano, vos sabés que Sí. era un cuco. Bueno, Clave. desde la promoción, ¿verdad? Fue Sí, el equipo que lo sí, mandó. sí, no, sí. es que Cierto, fue el hay- equipo que lo mandó al Hay una descenso. carga pesada ahí. Y nunca le había ganado desde que Luqueño había retornado a primera. Pero es cierto, entonces lo que nos cuenta Mirandiña y lo que significó entonces el triunfo ayer contra el equipo de Mallorquín. Bueno, Carlos de los Santos Jara Zaguier, nominado como nuevo entrenador del Sub-23. A ver, ¿qué este nuevo viento que hay? Porque son ya entrenadores veteranos que vienen para dirigir formativa, o en este caso ya casi no formativa Sub-23. No es una contradicción eso. Mira que abro debate y ya se suma Bruno también. Es cierto, son profesionales rodeados de jóvenes profesionales. Arranquemos Pero- con algo básico. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que trabajó el profe? Yo no me acuerdo. Ese es el tema. Yo no me acuerdo. También. Yo no me acuerdo. Eh, Como y también, Yo no sé, a ver, como pero que también no se entienda. le puede cortar el trabajo a una persona porque ya es grande. No, Porque no, inclusive no. la sociedad misma, acá vos ves en el diario buscan clasificado y hasta 35 años te decía, le matamos prácticamente No, civilmente no, yo a entiendo muchos eso. profesionales, No, ¿verdad? no, Entonces es lindo debate este tema. Sí, pero Lindo debate. yo entiendo ese tema, pero para mí son dos cosas distintas, que no se malinterprete. Sí. Porque vos puedes tener 80 años y a los 79 vos estabas trabajando todavía. Como también puede ser un joven de... ¿Vos qué año dijiste? 35. Capaz tenés 34, pero el tipo no trabaja hace 5. Entonces, no, mi pregunta no pasa por la edad, pasa por la vigencia. Ahora, si él fue vedado, porque recordemos que a él no le renuevan, porque él pidió más. Aquella vez. O sea, a él ¿Con cuánto? 17 años, a ¿verdad? él le juega mal lo que eternamente acá debatimos, su nacionalidad. Si era un extranjero, después del logro que había conseguido en el 2004, pero alfombra roja le iban a poner, pero el famoso, pero oye, Me ¿cómo- pone ya. ¿Cómo se de entrada atreve? me pone nervioso lo que. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ¿Me puedes pasa? saludar? Buen día, Hola, Bruno. ¿Qué tal, Bruno? Por educación. ¿Qué es lo que te pone nervioso No, ahora? me altera Mm. y trato de no levantar la voz, porque es un día hermoso, maravilloso, un sol viernes. radiante, Mm. viernes. Mm. ¿Saben por qué están haciendo esto? Porque es paraguayito. Porque Añámona, si era Ancelotti, no, Don Carlos, No, Ancelotti. no le mate a Jara Sedemia, es justo lo que... Espera, déjame seguir. Es Angelotti, se hacen todas. Padre nuestro que está. Ranieri, sí, don Claudio. Sí, este fenómeno. Y empiezan a leer Wikipedia. Que estuvo en el Leicester, le sacó campeón histórico. Tal. La misma edad de Carlos Jara Zaguier tiene. ¿Cuál es el problema? Don Carlos Jara Zaguier, ¿qué es eso de mirar la cédula de don Carlos Jara Zaguier? No importa que él esté 20 años sin trabajar, pero lo que él es como profesional, yo le felicito a la Asociación Paraguaya de Fútbol. Por fin trajo un técnico que conoce el medio, un señor serio que no anda en cosas por izquierda, que no anda con estupideces como estos últimos técnicos que aparecieron de la nada, y voy a mencionar con nombre y apellido esto, inclusive en la era de Martino, Cori y compañía, que se le daba a la selección por amiguismo. Así se estaba manejando últimamente, y ahora se le trajo a un señor al que hay que agradecerle el mejor lugar de la historia del fútbol paraguayo de los últimos tiempos,
Lo hizo don Carlos Jara ayer. Lo logró don Carlos Jara ayer. Ahora me extraña que me vengan con la historia de la cédula. Por eso, poneme caña. Yo no voy a seguir hablando, Ariel, hasta que vos no me digas cuántos años tiene Carlo Ancelotti y cuántos años tiene Carlos Jara ayer. Y estamos con el licenciado Iván Maciel. Y después seguimos con el debate. Disculpadme, por favor, la interrupción de esta manera. Pero yo te digo que yo no sé por qué tienen que hablar de la edad esa parte cuando quité lo que últimamente tuvimos por izquierda, no creo. Yo hablo de esa parte. No de los últimos de ahora. Por eso. Por eso últimos 20 años. Hablé de Coria en adelante. Porque han habido profesionales paraguayos que siguen, por eso. Dani, por eso. Yo te digo a vos porque después, si vos te volvés a escuchar, yo dije así. Gente puede sentirse aludida y no es el caso. No es el caso. En tu afán de defender lo de Carlos Jara ayer. Pero sí hubo gente que en realidad eran ayudantes técnicos que se aprovechaban porque la eran cabeza amigos de. Claro. Y por eso yo hablé de la izquierda, o sea, porque se aprovechaban de ser amigos o porque trabajar en un cuerpo técnico o porque el técnico decía valía esa aclaración, porque viste que decir por izquierda también implica, y más en estas formativas divisiones profesionales. Importante esa aclaración porque después le van a llamar a los últimos técnicos, le van a decir, ¿sabes qué dijo Bruno Pon? Claro, porque estuvieron Gustavo Morínigo, Aldo Boadilla. Mira, vale justamente mi respeto para Morínigo porque él no anda en esas cosas. Bobadilla, por más que sea un argelado a poco insoportable, es un tipo que anda por derecha, no te andan cosas como esa. O sea, vale la aclaración. Cuando yo digo me mal expresé, me pueden llegar a entender mal. Cuando digo por izquierda, es porque es amigo de o porque estaba en el cuerpo técnico de. Y se le nombraba, le decía, bueno, ¿sabes que yo no tengo tiempo para dirigir? Que dirijan a fulano. Entonces, yo pensé que le daban a San Martín. Y bueno, pero no está bien. No está bien. No sé si no está bien, pero es para debatir después. Era Barros Esqueloto cuando hablamos, cuando él era técnico, él tenía que dirigir la selección. Sí. Y ahora tenía que haber dirigido nuestro nuevo técnico Garnero, ¿verdad? Por eso te dije San Martín. Bueno, y yo supongo que, no sé cuál es la aplicación que a Garnero se le va a preguntar en conferencia de prensa, pero yo celebro esta nominación. Antes de preguntarle a Garnero por qué no dirige él, yo creo que tiene que haber un fundamento y una explicación muy razonable. Totalmente. Y yo supongo que es enfocarse totalmente en la selección absoluta. No hay para pero no le quita pues nada, Fabio, porque es un momento de pausa ahora. Una pausa total. ¿Sabes qué explicación me va a llenar? Después ya le saludo a nuestro entrevistado. ¿Sabes qué me llamaría la atención para bien que Garnero diga, yo no voy a dirigir la selección sub-23 porque yo respeto y tengo confianza plena en Pablo Rosso y en Carlos Jara ayer, porque Pablo Rosso que nos trae a Carlos Jara ayer, ¿verdad? Bueno, y porque yo me voy a focalizar en buscar jugadores paraguayos en el extranjero o ir a hablar con los jugadores paraguayos en el extranjero durante esta pausa. Eso, yo creo que puede ser algo razonable, ¿verdad? Porque vos no tenés tiempo de estar viajando cuando estás dirigiendo y vos no podés agarrar y decir, no, ¿sabes qué? Yo hoy estoy en el preolímpico, en Venezuela va a ser el próximo año, ¿verdad? Sí. En enero. Es para las Olimpiadas de París. Rapidito nomás, antes de saludar al licenciado Maciel. Reconocimiento y oportunidad que llega un poco tarde, desde la APF, un poco tarde, pero llega. Después seguimos con el tema de Carlos Jara ayer. No, pero yo estoy con la cédula y vos también, mirá por favor, ¿cuánto tiene Ranieri? ¿Cuánto tiene Ranieri? No, perfecto, pero yo te digo que ¿cuánto llega tiene bien. Ranieri y cuánto tiene Carlo Ancelotti? Debió ser hace rato ya esta nominación en algún momento. Licenciado Iván Maciel, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el llamado y bueno, estamos a las órdenes. Bueno, preocupado porque hoy estaba compartiendo en redes que Olimpia presentó una nota bastante llamativa de preocupación, de queja sobre, hasta leyendo la nota, ustedes dan a entender que llamativamente hay árbitros que están permanentemente rotando, dirigiendo los partidos importantes de las definiciones. Hablamos del futsal y justo mañana se juega el partido definitorio
donde no solamente se resuelve al campeón absoluto del año, sino que se resuelve el cupo a la Copa Libertadores de América. Sí, Fabio. Una parte dice, voy a leerle también al licenciado que por supuesto ya conoce, llama la atención que las ternas de árbitros en instancias finales siempre aparezcan, combinadas o no, los nombres de Bill Villalba, Astrid Mendoza, la señora Astrid, José Ocampos y Carlos Martínez, dice parte de la nota que envió Olimpia, justamente al Departamento de Árbitros del Futsal FIFA. ¿Es así, licenciado? Es correcto, es correcto. Justamente nosotros ya veníamos con esto, con un nudo en la garganta con este tema, porque ya en la final pasada de la apertura nos perjudicaron con una expulsión que, si bien no hay en el futsal, no tenemos VAR, pero si uno empieza a mirar y analizar, no era para expulsión la jugada, nos perjudicó estando nosotros 3-0 arriba, dando vuelta a un partido tan difícil, y con esa expulsión prácticamente a nosotros no nos perjudicó en la apertura. Y justamente con la misma terna arbitral prácticamente, y luego se repite ahora con este otro partido, a nosotros nos llegan con la sexta falta, y del otro lado prácticamente no se cobran las faltas del rival. Entonces sabemos que el futsal es un deporte de fricción, pero no puede ser que a nosotros todos nos estén cobrando y del otro lado no. Porque yo digo, si uno, y voy a ser un poco tosco con lo que voy a decir, si uno es burro, va a cobrar mal de cualquier lado. Pero si uno solamente a un lado le está perjudicando, me parece muy llamativo, y nosotros ya dijimos, bueno, vamos a mandar esto ya por escrito, que no quede solamente en un plagueo, sino que nosotros estamos invirtiendo millones de guaraníes para tener jugadores de alta calidad. Hoy el plantel más caro del futsal en el país es el de Olimpia. Nosotros estamos invirtiendo mucho para poder tener y poder equipararnos y poder irnos un poquitito más lejos que de romper esta hegemonía del Cerro Porteño, que tiene un equipazo, nadie discute eso, pero para poder hacerle pecho a este equipo que hace años viene llevando, entonces nosotros invertimos muchísimo, y que el arbitraje esté jugando prácticamente en contra de que el futsal pueda crecer, nos parece a nosotros realmente hasta dañino. Entonces esperamos, así como nosotros invertimos en jugadores de calidad, también el arbitraje paraguayo pueda invertir en tener verdaderos profesionales en el arbitraje y que realmente piten justicia, que no sean protagonistas ellos del encuentro. Lastimosamente tenemos que llegar a estas instancias, porque prácticamente el diálogo es nulo, porque no puede ser que nadie se haya dado cuenta del departamento de árbitros lo que está sucediendo en esta disciplina. Sí, no, es preocupante. Y la nota deja todavía, porque esto mañana va a estar muy caliente. Nosotros vamos a estar con la transmisión de ese partido, con el partido de Cerro Porteño también al momento, pero es muy llamativo, licenciado. ¿Sabes qué me preocupa? Lo que vos estás diciendo, que puede ser un error por falta de, vamos a ponerle la palabra de pericia, ¿verdad? De que el árbitro no sea tan bueno técnicamente, ¿verdad? Pero ahí se va a equivocar de ambos lados. Ahora, lo que a mí me llama poderosamente la atención y me preocupa cuando vos decís se equivoca siempre hacia un mismo lugar. Exactamente. Yo creo ahí es donde nosotros nos despierta realmente la alarma, ¿verdad? Porque no queremos volver a pasar por lo que ya pasamos en la apertura. Y no solamente en la apertura, en la final de la apertura, ya venimos con este tipo de arbitraje, y siempre somos nosotros los perjudicados, con expulsiones, con tarjetas. El perjuicio que nos están haciendo es muy grande para toda la inversión que estamos haciendo, y nosotros somos apasionados y seguimos el futsal también de los otros equipos, ¿verdad? También miramos, y al final por un lado parece una fiesta, y por el otro lado, cuando ven que uno está vestido de blanco y negro, no, tarjeta.
y no, o sea, uno, entiendo, ellos tienen que impartir justicia, pero lo que menos imparten es justicia. Licenciado, con respecto a lo que tiene que ver con el equipo de Olimpia, aparte de la lesión de Fukuoka, ¿cómo está el resto del equipo? ¿Están todos disponibles para el partido de mañana? Están disponibles, pero realmente están bastante golpeados, vamos a ser sinceros. Los hermanos Martínez recibieron muchísimos golpes, no se cobraron. Nosotros lo estuvimos recuperando a ellos, haciendo mucha fisioterapia, hidroterapia, como para tratar de recuperarlos para esta final. Y realmente nos preocupa, porque ellos sí, el resto sí puede venir y viajar así bien guaso, cagarnos a patadas, y nosotros nos tenemos que bancar, pero nosotros no podemos hacer una jugada porque ya nos están cobrando, y hoy llegamos, pero sí estamos lastimados, eso, pero vamos a salir. ¿Sabes? No estoy diciendo que con eso que nosotros vamos a salir con una pierna, con dos piernas, con la que tengamos, vamos a salir, vamos a jugar ese partido. Lo único que pedimos es que sea justo. Si perdemos, sabemos perder, pero si ganamos, queremos ganar también bien, y no que haya un equilibrio hacia ninguno de los dos bandos. Ya nos perjudicaron en la apertura y no queremos permitir más que esto pase, y que la gente conozca los rostros y sepa los nombres de las personas que están haciendo hoy este trabajo, porque hoy, gracias a la televisación, gracias a la radio, hoy gracias a los diarios, gracias a los medios de comunicación, hoy se puede llegar a conocer a esta gente y que sepan quién es el que no está haciendo bien su trabajo, porque cuando uno no hace bien su trabajo se te descuenta. Yo creo que a estos árbitros, por haber pitado mal, por no haber hecho correctamente, ahora este muchacho se tiene que operar. ¿Quién va a cubrir los gastos de cirugía? Se le va a descontar al árbitro por no haber cobrado la falta, por la fractura de este joven. Entonces, si vos haces mal tu trabajo, te tienen que descontar, que sientan también el rigor esta gente. No puede ser que ellos se salgan con la suya simplemente porque no cobraron, porque no vieron o no quisieron ver. El perjuicio es muy grande para la gente, para el profesional que vive de esto, y para la gente que estamos invirtiendo en una competencia de tan alta calidad, que queremos cambiar el futsal y que no sea más solamente una hegemonía de un solo lado. Licenciado, mañana ¿quién dirige? Todavía no tengo la terna arbitral. Ni bien sepamos, vamos a ver, esperemos a ver que podamos tener que el departamento de árbitros tome carta en el asunto y nos pueda decir quiénes van a arbitrar este campeonato. Sobre la nota no hubo ningún eco, no hubo contestación. Todavía no, oficialmente no tuvimos nada. Uh-huh. Licenciado, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Licenciado Iván Maciel, presidente del futsal del Club Olimpia, elevaron una nota a la dirección de árbitros de una queja de preocupación. Lo que leía esa parte llama la atención, y hablaba de 4 o 5 nombres que van rotando, decía la nota. Bueno, Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Saludos a todos. Ven a Bristol y aprovecha la semana de celulares, una oportunidad única para renovar tu celular con descuentos increíbles hasta agotar stock, con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A14 de 128 GB, ahora solo 18 cuotas de 109.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente, llevando 2 o más productos iguales. Ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento, y lo abonas con cualquier medio de pago en Luque, Areguá y en Itagua. El Cacique sí te conviene. Llegó el WhatsApp TR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu WhatsApp TR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí a TR con personal, conexión total. En Paraguay, Pirelli es el centro telomático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en
Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, Centro del Neumático, el centro de servicios más importantes del país. En la parrillada con la familia o amigos no pueden faltar los embutidos de Pollos Don Juan, salchichas, chorizos con queso de Viena, botifarras y besitos picantes. Acércate a las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Yo no sigo el programa hasta que no me digan en serio cuántos años tiene Ancelotti y cuántos años tiene Ranieri. Ancelotti tiene 64. El tema es la vigencia, No, Bruno, no, también. yo La vigencia está pido en el un día favor, a día, sí. Fabio, Está yo bien. te dejo hablar, te juro. Pero decime, ¿cuántos años tiene Don Jara Zaguer y cuántos tiene 72 el señor Carlos Jara Zaguer. 7-2. Sí. Bueno, ¿y Ancelotti? 64. ¿Y Ranieri? Ranieri, te busco ahora. El tema es... estoy tratando de entenderlo. 72 años, Claudio 72. Ranieri. La misma de... Sí, pero sí. él es Don Claudio. Don Claudio Ranieri. Estoy tratando de entender nomás esta nominación. ¿Sabes? ¿Cuál es acá la acusación hacia quién va? No, o sea, no, es hacia quién. Yo no estoy haciendo alusión individual a la cuestión. Lo que estoy es yendo a un tema de fondo. ¿Por qué nosotros tenemos entre nosotros los paraguayos buscar la cédula de un compatriota? Dejate de joder. Encima, él es un... medalla de plata, ¿no? ¿Y por qué ustedes hablan de la edad? Vos salís con clasificado de 35 años. Yo no hablé de la edad, pero yo sí hablo del tema de la vigencia. Eso defiende También. porque No, acá, pero acá y se da muerte tampoco, civil. No, la tampoco vigencia la sí. vigencia tiene Acabo que... pasa no. 35 años y la sociedad te da ya del trabajo una muerte civil. Mira el clasificado. Yo sé, No, es por que eso, yo por eso. sé. Por eso que yo lo que hice, todavía yo no asumí ni una postura. Abrí debate porque estaba en tu lugar como conductor en ese momento para plantear un tema que me pareció muy interesante, ¿verdad? Todavía nadie asumió Yo una sí postura. arranqué con una postura Todavía. y yo me puedo poner el sello de la parte acusada en parte de lo que fue la opinión de Bruno. Por eso le dije, yo te entiendo, pero trata de aclarar ese término porque va a haber gente que... Y se aclaró. Porque yo sí le dije el tema de la vigencia. Y hasta le utilicé como contraargumento que yo no estoy de acuerdo con la cédula. Porque vos podés ser un tipo de 70 años y ustedes recién citaron a dos profesionales que Sí. ya pueden ser considerados viejos en el ámbito civil, pero que están en vigencia. Como también vos podés ser un joven en cédula de 35 años, que era el tope que Ariel colocaba en los clasificados, pero ser un tipo recontra desactualizado porque todavía crees que tu juventud, entre comillas, te da vigencia. Y No, entonces, la vigencia, perdón. Por eso. O sea, a ver, vamos a poner las cosas. Pasa en el periodismo también. Vos podés tener 75 años, pero sos un tipo ayornado y estás... Claro. O podés tener 20 años y sos un tipo que no estás ayornado a los por nuevos eso. tiempos del periodismo. Por eso, o sea, yo Pasa por la ejemplo, misma cosa en la totalmente. dirección Entonces técnica. yo no me pongo el sello con el tema de la cédula, Bueno, sí me puedo pero- poner el sello con el tema de la vigencia, porque para mí la vigencia sí es importante. Pero en el caso de Carlos Jara Zaguer, ¿por qué no había vigencia? ¿Por qué Por él no eso. estaba trabajando? Por culpa de la maquinaria triste que tiene el fútbol paraguayo. Y yo creo que esa Que es máquina... una rotación. Ahora está con todo el respeto, el cariño que vos se sabés me que merece él, Robert Pereira. Robert Pereira es un buen profesional, lo que vos quieras. Pero acá hay una calecita. Una calecita que va girando y se baja Robert Pereira, se sube, no sé. Pero ahora parece que Tacuarí trae a alguien se baja, carísimo. Iván Almeida sube Bobadilla. Sale, cosa, viene. No. Un dato, Bruno. O sea, Carlos Jara Zaguer tiene ahora la revancha en el sub-23, pero él dirigió. Y acá Lo coloca último yo que en dirigió fue 2015. Él lo de la metió- sub-17. metió la pata Vos ahí, podés sí. quedarte Metió la pata. sentimentalmente con lo del 2004, Metió la pero pata, lo le del dio oportunidad. sub-17 habrá sido Sí. uno de los errores más grandes Sí. de un seleccionador en un mundial, ¿eh? Por Pensando eso que ya está clasificado, pues, ¿verdad? creyó que estábamos clasificados, guardó a titulares pensando en un eventual duelo contra Brasil, si no me falla la memoria, y el partido era contra Nueva Zelanda, y perdimos ese partido y Y quedamos bueno, fuera. pero Gustavo Costa metió un Ya jugador sé. más. Lo que dice Ariel muchachos, nomás. la otra vez, hablando de gente joven, pero que no está a lo mejor ayornada a los nuevos tiempos. Diego Gavilán iba a meter a Claudio Aquino en pleno partido y Totalmente, iban a perder los sí, puntos. totalmente. Bueno, Yo a lo que voy, bueno, pero hoy día
La Asociación Paraguaya de Fútbol tiene demasiados elementos, le va a poner a un técnico seguramente joven que va a manejar la tecnología, entonces está la experiencia, la voz y don Carlos Jarazaguer está bien porque él es una palabra autorizada, me parece excelente que él sea el técnico. Porque es lo que acá tenemos que buscar, la vigencia, la cédula. Lo único que falta es que le hagan un examen prostático a ustedes. No, Con todo no, respeto no, lo no, digo. no, Ya, no, pero- no, ¿viste? pero- Al final pero- termina con el tema de la... No, ¿qué pero tengo que llama la hablar? atención. Un examen de No, vista y oído. no. No, déjense de joder. No, Porque pero- si fuera otro técnico del extranjero, Claudio Sí. Ranieri venía acá y esté así. Bruno, vaya. sí. No, ¿sabes qué? Vayamos a Él ejemplos, en Inglaterra ejemplos posibles. le sacó campeón al Es lo mismo que vos me digas, vos ¿Hace querés que cuánto juegue, no gana nada? vos querés que juegue Álvaro Campuzano o Jude Bellingham. No, o sea, no me traes ejemplo que no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver Ranieri? ¿Cómo vas No, a y comparar Ranieri me decía... Campuzano con Bellingham? ¿Y para qué le trae Ranieri o Angelotti? Porque la edad, No. porque por la edad que ellos Pero tienen, no. vos me vas a decir, no. Tráeme, ¿sabes qué? Para que el debate realmente sea realista. ¿Por qué la APF se decide por Carlos Jarazaguer y no Daniel Garnero? Te pregunto, porque mira que hasta hace un mes y medio se dijo, no, el cuerpo técnico de la mayor va a dirigir porque sub-23 no es ni siquiera formativo. Porque Dani, tiene que haber una aplicación Por eso, razonable que entonces, te va a dar Garnero. vamos a compartir que es seguramente. una decisión que sorprende. A No, mí es no me una decisión sorprende, lógica. discúlpame. No, a mí no. y yo celebro, enhorabuena, Es que que le podés traigan, celebrar, que le pero no me respeten. podés decir que no te Que sorprende que... respeten a los profesionales paraguayos, por fin será, pero por favor. Ojalá que el respeto en realidad debería partir de los clubes en el día a día. Porque recién estamos hablando, mira un poco, Gerardo González, Carlos Jarazaguer, bien por la APF de respetar al profesional, pero si vamos a una cuestión para que no termine nomás ahí para mostrarse, No. en los clubes debería ocurrir eso, y en los Dani, clubes no ¿y ocurre por eso. qué no pasa en los clubes? Vos estás esquivando con mucha astucia porque No. parece eso abogado. Te está haciendo ¿Cuál? ñembotable. ¿Por qué? Disculpa, en el buen sentido. Está bien. Yo ¿Entendés lo que es acepto. ñembotable? Sí. Entra a ver y te voy a explicar porque recién acabaste de hacer una técnica de abogado. A mí no me vas a joder, Chum. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar. Soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ¿Querés ser ingeniero económico? En la Universidad Autónoma San Sebastián podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Soluciona problemas administrativos de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Vení, juntos vamos a crear. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas, transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Dani, Escucho. vos hiciste caso omiso, saltaste, ni respondiste lo que yo dije. Eso No, hacen no, los abogados cuando No, se no, quieren señor. hacer los desentendidos No, ante el juez. No. Si lo hice, No. tenés la oportunidad de Te decirme lo voy a y decir, te voy a responder. Te lo voy Sí. a decir, Dani. Yo te dije a vos Mm. que acá no... ¿Por qué Carlos Jarazaguer no estaba dirigiendo? ¿Sabes por qué no estaba dirigiendo? Mm. Por la vorágine del fútbol, la maquinaria. Esa maquinaria que yo... No, es la primera vez que yo voy a hablar y la audiencia es testigo. Acá hay una maquinaria perversa al fútbol paraguayo, triste, te diría yo. Te voy a dar 5 nombres, al toque te voy a dar si querés. Que se bajan como calecita en los clubes y nunca ganan nada, nunca hacen buen trabajo en ningún lugar. Sergio Orteman, Robert Pereira, Aldo Bobadilla. ¿Querés que siga? Podés, pero yo Y no sabes creo, que Bruno. no, Bruno, y a ver. andate a la intermedia, no mandate, Dani. No, ya sé. Es horrible el sistema por eso nuestro fútbol está atrasado así. Y que me No, disculpen estos profesionales, a lo mejor serán muy buenos, pero no todavía no han logrado cosas como para que vos digas, no sabes que él va a venir y va a cambiar el sistema, va a cambiar totalmente este club. ¿Sabes qué? Se cambian así, se van cambiando. Uno sale, entra, el otro sale. En la intermedia es horrible lo que está pasando. Yo creo que la Asociación Paraguaya de Fútbol debería de poner un reglamento
¿verdad? De como hicieron en Brasil en la primera división, que vos podés tener 3 técnicos durante el año. 2 podés tener y el tercero ya tiene que ser de la casa. Tiene que tener vigencia en el club de un determinado tiempo. Creo que, no, si mal no recuerdo, 9 meses. Porque es horrible lo que pasa. Por culpa de eso, Carlos Jara Zaguer no puede dirigir, Dani. Y porque Carlos Jara Zaguer no es, yo no digo lo contrario con respecto a los otros profesionales, que bien se me entienda, porque yo no sé si es así, no me consta y no voy a ser irresponsable. Solamente digo que me llama la atención de la dirigencia, no es culpa de los técnicos. Yo no hablo de los técnicos. No, entiendo, la dirigencia es muy corta, ¿sabes qué? Pablo Caballero, Orteman, Celso Ayala, Bobadilla, Iván Almeida, les tiran ahí de tío, le sacan, le ponen ese otro de tío, déjate de joder la bola. Y Iván es un tipazo, a mí me encanta. A lo mejor es un buen técnico, todo. Pero ni siquiera descansan 6 meses ya para decir que vos, igual que el club diga, ¿sabes qué? Va a venir, este va a cambiar. Celso Ayala va a cambiar, este club ya no va a ser igual. Se van y cada mes, dirige 3 meses, se va, sale, se va a otro lugar. En intermedia es horrible. Y Carlos Jara Zaguer es, ¿sabes qué? Es justamente producto de la maquinaria. Es lastimosamente, porque Carlos Jara Zaguer es un tipo, o sea, como Mario Yaque. Vos podés decir muchísimas cosas de Mario, que el tipo es argel, tal cosa. No vamos a entrar nosotros a hablar de eso, porque si es argelería, yo por ejemplo soy argel. No me escucharía nadie por la argelería a veces que tengo. Pero te voy a decir algo, Dani. Sí. Mario Yaque no va a permitir jamás que un dirigente venga a decirle, ¿sabes qué? Che, vengan a hacer esto tal cosa. No. Acá tú te me vas de acá. Carlos Jara Zaguer es la misma cosa. Carlos Jara Zaguer no deja que los dirigentes entren al club, no deja. Y yo me consta, porque muchas veces le he hecho entrevistas, que él le dice, señor, usted no tiene nada que hacer acá, retírese. Y eso no le gusta a los dirigentes. Y te digo más, no, él ni siquiera al presidente. A ese que está ahí todos los días en el club, ¿sabes qué? Ese que es el tiro unza, el bocina que le cuenta todo al presidente, a ese le llega a echar y ese le dice, ¿sabes qué? No, anda, este técnico le va haciendo la comidilla en el oído al presidente hasta que le echa. Y después le queman al técnico y dicen, no, ese técnico no anda, ese está desfasado, que tal cosa, que su edad, cualquier cosa te inventan. ¿Sí? Muchísimos clubes no son manejados por los presidentes, porque los presidentes no tienen tiempo. Y no están en el día a día, no saben ni qué pasa en el club. Pero tienen, ¿sabes qué? Su brazo derecho le llaman. Yo soy bastante tosco a la hora de expresarme y te estoy diciendo bocina y tirón, saque, la gente sabe lo que es acá eso. Entonces, él es producto de la maquinaria del fútbol paraguayo. Por eso Carlos Jara Zaguer no está dirigiendo. ¿Pues vos crees que Carlos Jara Zaguer no sabe lo que va a hacer si él dirige ahora? Yo no sé si va a ser exitoso o no va a ser, pero él es un tipo respetable y es un gran técnico. Yo creo que quedó muy claro del por qué vos crees, por qué quedó marginado Jara Zaguer desde el 2015 para acá, cuando había dirigido la selección sub-17 y le fue mal. Acá también quiero hacer esa salvedad, porque es cierto lo que mencionas, más allá de la edad, pero tampoco voy a creer que los que se encuentran, vos citaste a algunos profesionales, pero, y también no nos vamos a engañar, que claro que a todas las dirigencias de todos los clubes les gusta cuando ellos se sienten más participativos en cualquier proceso, pero tampoco creería que un dirigente es tan tonto y necio. ¿Crees que sí? No. ¿Crees que son necios? No. Son necios y no saben lo que pasa. No, déjame cerrar nomás. De que voy a elegir a un peor profesional, porque ese peor profesional sí me va a hacer caso y nos vamos a fundir todos, que es lo que debería ocurrir si es que se mantiene eso. Como tampoco voy a creer que, porque esto me parece que hay que limitar a los profesionales paraguayos o a los extranjeros que están mucho tiempo, que de Garnero o Arce y compañía ellos permitan todas esas cosas que decís. Por eso tienen vigencia. La vigencia no es solamente una cuestión de formar parte del sistema, o si no cualquiera formaría parte del sistema. O sea, algún mérito yo siempre voy a encontrar en todas las profesiones de los que están vigentes. Porque o si no voy a hacer la fácil de, no, ese está vigente porque ese chanza nomás, punto. Es lo más facilista para decir,
del que no está, del que está del otro lado. Entonces es una cuestión compleja, donde hay verdades que dijiste, hay otras donde justamente si yo considero, yo no quiero formar parte de ese sistema, yo ya hice mi carrera, puede darse lo que vos citaste de grandes profesionales que dicen, no, yo ya no estoy para ese trote, yo ya no estoy para estar cediendo ese tipo de cosas. Entonces esa es una realidad de nuestro fútbol. Ahora, yo voy nomás a lo que ocurrió ayer, la nominación de Jara Zaguer, cuando vos tenías disponible y cuando esta misma APF, hace un mes y medio, dijo, no, el cuerpo técnico de la mayor va a dirigir la sub-23 porque el preolímpico no es ni una formativa y allí van a estar jugadores profesionales y se van a jugar 2 tickets que son fundamentales para París. Lo tenés allá Daniel Garnero, hasta lo tenía Andrés San Martín. Y Paraguay decía, no, ellos no. Si vos me decís que para que Garnero esté enfocado, y ese fue el argumento, yo no puedo creer. Ahora, lo que decía Fabio, no, es una reivindicación histórica. Pero recién ayer Ariel decía, pero espera, reivindicación histórica en relación al 2004, perfecto, pero en el 2015, entonces voy nomás, espera, él tiene la capacidad que demostró a lo largo de su carrera de llegarle al futbolista paraguayo. Le vamos a arropar como intentaron y le salió mal a Cerro con el tema de no vamos a ponerle a Gavilán, pero le vamos a arropar con gente. Y él, por ejemplo, es jovencísimo. Y voy por eso. Y le fue mal. No, pero voy nomás al tema de no pasa por debe la edad. haber. No, yo no voy a la edad, Bruno. Yo voy al tema de la vigencia, por eso te escuché. Por eso yo te escuché atentamente, porque vos diste un contraargumento a mí, pero que era, ¿por qué desde el 2015 para acá? Y si vamos a una cuestión de clubes, es aún más grande el lapso. Y vos diste un argumento que tiene verdades, como también he refutado en algo para decir, no es que solamente, porque ese es un facilismo al que se puede caer. Y yo creo que para estar en la vigencia vos tenés que estar también preparándote, mantener tu cuerpo técnico, tu equipo o abrir uno nuevo. O sea, hay una dinámica que hace por qué siempre estén un grupo, o sea, integrantes de un grupo reducido. Por eso cuando Fabio tiró el tema de la reconstrucción o una reivindicación histórica, puede sonar algo tarde, pero tiene sentido. Yo parto nomás la premisa que teníamos o tenemos un cuerpo técnico que tranquilamente está para dirigir la sub-23. Dani, te voy a dar otro nombre, por ejemplo. Carlos Báez. ¿Por qué no dirige? Nunca más dirigió Cerro Porteño. Y Carlos Báez es joven y él dirige en intermedia. Y Carlos, yo te puedo decir que es mucho más técnico que Diego Gavilán. ¿Por qué nunca más le llamaron al tipo que 2 veces le llevó semifinalista de la Copa Libertadores a Cerro Porteño? Porque Carlos es un tipo que no sabes que él no está bien con los dirigentes. Sí, él se va. De hecho, acá hemos hablado con él cuando Cerro estaba mal y él daba su... Entonces, por eso te estoy diciendo, Dani, lastimosamente en nuestro fútbol paraguayo, como en otros estamentos, vos tenés que estar bien con el jefe. Hay técnicos, no te quiero seguir dando nombres. No, te voy a decir... Técnicos, Bruno, por eso técnicos que han estado en la palestra en clubes grandes, ¿sabes por qué? Porque le dicen, sí señor, presidente, presidente, vos sos más lindo, yo no qué creo lindo que sos presidente. Bruno, a ver, si hablamos de vigencia, que sos pelado, hermoso sos presidente, sí presidente. ¿Viste? Así es, Dani, así es. Yo acepto la existencia de eso, pero yo jamás voy a aceptar que voy a aplicar todo lo que está diciendo a todos los profesionales. Porque yo no creo que, y mira que si hablamos de vigencia, los más vigentes son Garnero, Jubero, Arce. Bueno, pero esos son no, espera. No me da ejemplo. Yo te hablo de vigencia, yo no creo que Garnero en Sol le decía a Miguel Figueredo, a Carlos Gianni, sí, Presi, vos sos el mejor, y ahora no. Pero se hicieron ganar el respeto, Dani, entonces, consiguieron títulos ahora contemporáneo, ahora en el reciente. Y bueno, por eso. Te doy otro nombre, vos me dirás, no, pero Rasle, ¿por qué él dejó de dirigir? Yo te pregunto si vos sabes. Es que
Porque Dani profesionalmente tiene su carácter. Dani Y le decía, sí, no, acá ustedes Bueno, no y van a venir a tomarme tereré los dirigentes, váyanse de acá, Sumale este no es el lugar para ustedes. y sumale lo otro, ya que estamos entrando en las profundidades. Muchos de los profesionales que vos citaste, que se han alejado de lo que es el sistema, es porque probablemente tienen menor dependencia a lo que significa el ingreso del fútbol. No necesitan de dinero. Bueno, entonces, ocurre en la vida. Vos probablemente puedas mantener una postura dependiendo, y voy a reiterar la palabra, dependiendo de la dependencia que te pueda generar eso que te mantiene en el sistema. Eso ocurre en el fútbol y ocurre en la vida. Ahora, voy nomás otra vez a esto, para que el debate, por eso yo hace rato te tranqué con el tema de todo bien con Ranieri y Ancelotti, pero vayamos, Garnero no es Ancelotti y Garnero no es Ranieri, o sea, Garnero es un tipo que está empleado por la Asociación Paraguaya de Fútbol, y salvo que Robert Harrison diga, no, yo le ofrecí el cargo, yo le dije y Garnero me dio Pero Garnero es un tipo motivo. serio, o sea, Garnero es un profesional Y bueno, serio. Y te voy a decir algo más. Y bueno, entonces, él también tiene su carácter. Y ya Helgo Garnero. Y bueno, vamos a ser sinceros. Ya que es estamos que hablando todos los así, buenos a profesionales, calzón, dame y un buen profesional que no tenga ese carácter que no, porque no le podés agregar el a mismo todo. Chiqui Y es bueno. tipo Argel dentro de su carrera profesional, estamos hablando, no en su vida No, privada. estamos hablando de profesión. La última conferencia de prensa, Garnero, ¿sabes qué dijo? Se ponía a tomar el micrófono y le dijo, profe, no andate. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué culpa tengo yo? Le dice. Bueno, la última por lo menos estuvo feliz. Bueno, Ya sé, o sea, no, ¿qué los culpa? muchachos pueden sacar. Pero ¿cuántas veces en conferencia de Ya sé. prensa? O sea, lo que te quiero decir nomás es, pero estos son nombres muy pesados, Pero- lo que vos estás trayendo. Después pues está lo de, No, es que yo te- de media tabla para abajo, Ya Dani, sé, los Bruno. técnicos que van rotando como Y bueno, calecita. Y pero déjame- y no, después, ¿qué cambiaron? No, lo que te quiero decir es, aunque vos tengas todos esos males para los dirigentes, si vos demostrás con lo tuyo, ese mismo dirigente va a tragarse el sapo. ¿Por qué? Porque a la larga no hay dirigente que no quiere que venga el mejor profesional. Entonces, yo voy nomás al tema de la selección. Te doy Si otro Robert nombre. Harris... Te voy a dar otro nombre. Discúlpame, Sí, Dani, que sí, te sí. interrumpa. Ok. Ever Hugo Almeida. ¿Por qué nunca más vino al Olimpia? Y en ese momento... Porque Ever Almeida, ¿sabes qué? Mm. Ever Almeida no le van a manejar a él. A Ever Bueno, Almeida. aquella a vez- Ever Hace Hugo poco no dirigió Almeida. Olimpia, él por lo menos hasta hace poco no dirigió Olimpia. No, ya sé, 4 o 5 2000, años. por lo menos. sí, Era pero todo. nunca más ya Pero vino, yo- nunca a ver, más para se que- le tuvo en cuenta a para Ariel. mí- ya que Porque vos hablaste de- Ever Hugo Almeida no le va a dejar jamás a ni un dirigentucho que le quiera manejar o que le ni siquiera lo ose opinar frente a él. Porque le va a decir, vení, che, ¿a vos qué te pasa? Le va a decir. Yo soy campeón de América, le va a decir. Vos vas a opinar. Yo cuando vos tenías tu pañal, yo ya era campeón de América. Este vestuario que yo construí acá, con Osvaldo Domínguez. Y yo fui el último técnico que llegó a la final. Mirá que Ever Almeida y Yargel será. Pero el tipo tiene lo suyo como técnico. ¿Por qué no dirige más acá en Paraguay? Decime por qué él, nunca Bueno, más fue hubo- considerado no, no, en hay- Olimpia, no, no, Dani. no, el club bueno, de, espera. Ahí hubo una explicación inclusive de su presidente. Hablando del tema de la edad o lo de la Trovato. vigencia, Marco Sí, Trovato sistema de dijo, juego. claro, dijo, Sistema de no, juego. ese juego ya no Bueno, da para puede nosotros. estar equivocado porque Y así llegó bueno, a la y- final y, pero- el mismo y Trovato bueno, fue el que y se mira sacó que todos por los él- dedos con los y- cuatro y así. bueno, Dejo de y los bueno, huevos. y bueno, no. Trovato era el que primero festejó cuando y hiciera bueno, campeón el pero te, Razal Almeida. pero te estoy dando la respuesta institucional. O sea, no es que todo nomás pasa por el tema de, la maquinaria antisistema. Voy a cerrar nomás mi punto en el sentido. Ya creo que entendimos de quiénes están, quiénes no están, el porqué de cada uno. Yo voy nomás a una cuestión de, debería haber, salvo que hubo una charla entre Robert Harrison y Daniel Garnero, y que hayan planteado el por qué el cuerpo técnico de la mayor no dirige la sub-23. A mí me llama la atención. Ahora, si yo me decía que teníamos un combo en febrero o en diciembre, mira que venimos de manejo cuando Aldo Bobadilla fracasó con la sub-20, el Aldo Bobadilla coordinador justificó al Aldo Bobadilla sub-20 y ya proyectaba al Aldo Bobadilla de la sub-17. Hace un mes y medio se había anunciado que el cuerpo técnico de la mayor, en ese entonces de los Barros Esqueloto, iba a dirigir el preolímpico. Entonces, ¿qué pasó para que Daniel Garnero y su cuerpo técnico
no van a estar en Venezuela en enero y febrero cuando le decimos a la gente que la eliminatoria después de noviembre, recién en septiembre del año que viene después de la Copa América de junio se van a disputar. A mí todo bien con lo de don Carlos Carazaguer por la emoción que nos generó en 2004 y su gran trayectoria, pero déjame tener la duda de lo de Daniel Garnero. Es una duda totalmente razonable y que se le va a preguntar a Garnero. Por eso yo te dije, pero nosotros pues estamos debatiendo acá el quién, es como el cambio, el quién entra es. Pero dependiendo a tu disponibilidad. No, yo, Dani, claro, no. Yo por eso salgo a defenderlo a Carlos Carazaguer a su nominación. Yo por eso pero ¿por qué sí defender en el sentido que Garnero, no es lo nadie- mismo, no es lo mismo nadie- tenerlo disponible a Daniel Garnero que, por ejemplo, haya estado vacío y el combo pasado fue un interino el que dirigió. Capaz se va a desgastar. Él piensa que se va a No, desgastar. ¿Desgastar en qué sentido? Desgastar, su figura se va a desgastar. No, en ese sentido, ¿sabes qué? A mí me Entonces es una parece... decisión política. Y No, bueno, no. y claro, no. y no se toman decisiones, vos no tomas decisiones políticas en tu vida. Por yo favor. No, yo quiero lo mejor. Dani, No. decisiones políticas donde diga Garnero, mi figura todavía es, ahora estamos empezando la eliminatoria, un descreimiento hacia la selección. No, pero sí, Yo eso otra es vez lamentable. pero, ¿y Dani? No, pero te estoy diciendo, o sea, déjame, Él- si es una decisión política y no vas con tu mejor profesional, porque ese profesional dice, no, yo creo que si no clasificamos, ahí ya me van a dar palo. Y no. No, pero con no, ese criterio, no vaya ni siquiera a la Copa América. No, Sí, la Copa América ya no, es... ¿por qué? Discúlpame, Daniel. En ese sentido, yo me alejo un poco de tu pensamiento. Para mí, el técnico de la Sub-23 tiene que estar 24/7, es decir, tiene que tener su exclusividad. ¿Por qué? Porque yo estaba mirando algunos nombres y hay que salir a trabajar, a buscar jugadores, a observar. Hay que tener un tiempo completo para esto y no dividir las tareas. Es cierto, no hay nada a partir del último combo que es el 21 de noviembre, no hay nada con la selección. Pero hay muy poco tiempo para trabajar con la Sub-23 cuando ya podés hacer un trabajo ahora. Y cuando yo hablo de premio tardío o reconocimiento Estamos y hablando oportunidad... de un técnico que hasta hace poco decía, me es No. rarísimo esto de hacer oficina. Y justo tenés un torneo donde quieras o no vas a tenerle 20 días a los jugadores. Sí, pero... No. yo Yo hasta creo más lo que dice Bruno, pero ¿sabes qué? Y si es esa la razón, me parece que está mal. Y ahí vuelvo, no es que esté mal la nominación de Carazaguer, estaría mal el no, ya sea de Robert Harrison o de Daniel Garnero, que se haya llegado, porque si vamos a una cuestión objetiva, es difícil el preolímpico. Si vamos a una cuestión Y por solamente eso, 2 veces nomás nos fuimos, o sea, nadie le va a salir a decirle que se vaya Garnero porque no nos fuimos a París. Pero, o sea que si Garnero se va, nosotros tenemos asegurado un cupo en París. No, te acabo de decir. No. Tiene sentido. Denle a Carlos Carazaguer a un joven que lo arropen con la tecnología. no. Aguantame un ratito. Para vos la Copa América la tenemos que ganar. No sabía que Garnero ya tiene cupo asegurado en París. Dale, por favor. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En este mes de octubre, el Mariscal se viste de rosa. Te esperamos hasta este 22 de octubre con beneficios exclusivos y un espacio dedicado a vos. Octubre Rosa, celebramos tu valentía. Shopping Mariscal. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión, lo podés hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Ingresa a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Hoy viernes de grandes descuentos en Farmaoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmaoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde los indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmaoliva. Perdón. Bruno, yo empezaba con el clasificado porque yo estoy en gran parte de acuerdo contigo por el prejuicio que hay acá. Por eso decía que a nivel laboral, en la sociedad en general, vos mirás el clasificado y si tenés 36 años es como que ya estás fuera, tenés una muerte civil, ya no podés trabajar. Englobo todo. ¿Qué se le puede cuestionar si se le busca a Carazaguer? Que a mí me parece de su capacidad, no se le puede cuestionar.
vigencia. Pero ¿cómo vas a estar vigente si el mercado te cierra las puertas? ¿Cómo vas a armar un cuerpo técnico? ¿Vas a mantener un cuerpo técnico si nadie te llama? Salvo que vos hagas lo que vos decís, si sos el, no sé, chupamedia, lo que fuese para buscar trabajo, que me parece que son entrenadores que tienen otro perfil, ¿verdad? O te agrego una cosa más breve sí. nomás. Jara Zaguier también tenía exigencias económicas Y aquella para vez, un cuerpo técnico paraguayo. ¿Y sabes qué dicen los dirigentes paraguayos? aquella vez era caro. Decían, no, ¿qué le vamos a pagar y no, y 2005 ¿sabes qué? era caro y tenía la Ahora, medalla de plata. Viene un argentino, le Bruno, encanta, le rompe el alma. Bruno, y por eso le yo encanta. te hablaba de un reconocimiento Millones le hacen. tardío, un reconocimiento tardío para Jara Zaguier. ¿Por qué? Porque en el 2004, después de ganar la única medalla de plata que tenemos, salió por la puerta de atrás de la PF. ¿Por qué? Porque pidió un poco más para seguir trabajando. Él no debió salir de esa zona de sub-20, Bueno, sub-23. no debió, ya sé, no pasó. ya Estamos pasó. analizando. Entonces, ahora llega este reconocimiento tardío, pero también, ¿por qué llega? De alguna otra manera, quiero creer por la forma que está trabajando ahora la PF en inferiores. Por eso que vos hablaste de la maquinaria. Ni Gerardo González, ni Carlos Jara Zaguier forman parte de la maquinaria. ¿Cómo están ellos? Están solos. No está pegado a nadie. No tienen representantes. No tienen representantes ellos. Me parece que si es también una forma de apuntar de la APF a buscar gente que no está pegado a nadie, que no va a estar pendiente de empresarios, porque ayer nos dijo Gerardo González, acá no van a venirme con un empresario y compañía. Me parece que está muy bien. Ahora, la cuestión que tiene que ver las interrogantes con respecto a si va a funcionar o no, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero me parece que suena muy bien la dupla Jara Zaguier, Pablo Rosso, desde la experiencia, la capacidad que puedan tener, los años ya encima. Y un momento de reivindicación para el mismo Jara Zaguier después de lo que se mandó con la Sub-17, porque fue una gran equivocación. Y a ver si está todavía, él ahora tiene que demostrar si está o no en condiciones de seguir dirigiendo una selección, ¿verdad? Porque es una carga muy pesada la que va a tener, con un grupo de jugadores que va a tener que saber seleccionar, porque encima que no hay mucho, ¿eh? ¿Sabes qué? Comenzamos el primer problema que vamos a tener con este plantel, otra vez arqueros. Y bueno, Otra vez, por eso, entonces, hay un trabajo. Garnero habrá dicho, no, yo no voy a quemar mi figura, No. yo estoy en las eliminatorias, yo soy técnico. Por eso Garnero habrá hecho eso. Entonces que Sí, eso trabaje, está mal, Bruno. que trabaje la maquinaria de la Asociación Porque, Paraguaya porque de vos te Fútbol, fuiste buscando- con Edgar con una buscando- pregunta buscando- para acorralarme y está bien, es válido el argumento. Yo te voy a decir, para la Copa América, ¿estamos para ser campeones? Y cualquier cosa puede pasar con el sistema de la Copa América. ah, Acordate que llegamos a una final sin ganar un No, partido. así no se puede en esta. En esta no vas a llegar así. Esa se podía porque clasifican de 4, clasifican 5. ¿Y ahora? No, esta es seria, porque de 16 clasifican los dos son primeros. 16, tenés razón. Claro, y van a Estados Unidos, Canadá y México. La última del centenario terminamos últimos. Y por eso se lo fueron a Ramón, que ya se estaba queriendo ir. Te pregunto. Bueno, pero esa ya es de mayores, pues, Dani. no, Ya, ya tu sé, título lo dice pero selección de por mayores y el técnico de mayores pues es Garnero. Por eso. Allá no puede él esquivar la jeringa, no puede decir, No, yo no por voy a- eso, por eso a mí, o sea, a mí me decepcionaría si es que uno de los mejores técnicos del fútbol paraguayo diga, no, pero está difícil. Es una Y más suposición, po- Dani. Pero no por quiero eso. equivocar. Vamos es a que- escucharla, Garnero. es que ¿Por qué querés entrar No, en no, el no. debate en eso si no sabemos cuál es la No, explicación de Garnero? porque en realidad, por eso yo Estamos te- hablando de Jara Zaguier. Sí, pero lo de Jara Zaguier no se hubiera dado sin Garnero, ¿se entiende? Salvo que por eso te digo, o sea, yo quiero centralizar en aspectos reales de esta situación. No le dejaban hablar y él No. él comenzó a hablar y le cortaron. Después dicen que yo corto también. Entonces, Mira un poco, vos viniste, pediste entrar, pediste micrófono para cortarle al pobre Ariel. Ni saludaste. Para mañana no atendiste a Muy todos. bien, Fabio, muy bien. De forma innominada yo no atendiste a Ahí todos. Pucha, Julio César Guirori y el emperador. Ya, salúdeme. No podés decir eso, Ariel. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos ingresando a www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil.
fácil. Con Sueño Lar, octubre es el mes para renovar tu hogar. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú en Somierce Livings y Muebles Nacionales y 20% off en productos importados seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestras tiendas de Sueño Lar o visitarlo en www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sentí tus sueños. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el swing sway te envolverá en una brisa helada desde 12 direcciones. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Bueno, agregando lo que voy a decir también, Bruno, ¿cuántos profesionales con tono rioplatense que probablemente ese rótulo, lo malo que le empujaban para venir hacia acá, vinieron y los dirigentes acá se pusieron como se pusieron, ¿verdad? Y muchos de ellos no dejaron nada, también buscando algunas de las razones por las que algunos profesionales paraguayos quedan fuera de mercado. Mira que te sumaría Solalinde también, ¿eh? Solalinde que aún tiene edad. Está vigente para dirigir sin ningún tipo de problema. Me parece un equipo de primera. Te puede dirigir. Pero para agregarte nomás unos datos, Ariel, también se le cuestionaba mucho a Jarasaguer en su momento, después del 2004, ya por el 2010 y compañía, que él no tenía un cuerpo técnico armado. ¿Te acordás? Él nunca tenía un cuerpo técnico armado. Algún tiempo lo tuvo a Gastón Mendoza al lado de él. Y después se fue. Sí, pero le hicieron también sobre... pero de alguna u otra manera él perdió también terreno de esa manera, porque él no tenía... Eso ya es cuestión de Zapag y compañía. Ya están los nombres. O sea, es un cuerpo técnico híbrido. Porque es lo más probable que a Carlos Jarasaguer le va a costar el tema del fútbol moderno, la tecnología. Pero le va a tener ahí a Jorge Núñez, que es jovencito, y lo va a tener a Diego Barreto. Desde la sabiduría o sapiencia, Jarasaguer no se va a olvidar de dirigir, a pesar de que no dirige hace 5 años, seguramente sigue mirando fútbol. Estoy viendo, creo que lo último fue 2021, Rubio Ñu. Estoy viendo ahora Rubio la carrera Ñu, hace 2 años. Fulgencio y Diego, entonces Rubio Ñu, habrá, mejor dicho, una complementación de tecnología con 2 entrenadores que están comenzando recién, como el caso de Jorge Núñez y Diego Barreto. A diferencia de Gavilán, que no era todavía, que hacía sus primeras armas rodeado por profesionales brasileños. En este caso es al revés. El conductor del grupo, que ya tiene una vasta y larga trayectoria, será rodeado por gente joven que le va a combinar el conocimiento, seguramente desde el punto de vista del fútbol moderno y la tecnología al servicio del fútbol. Me parece que no está mal. Porque recordemos que... O sea, vos estás de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo inclusive que tome como una exclusividad, porque a mí me parece que hay mucho trabajo por hacer. Hay demasiadas cosas por hacer con este Sub-23. Y si bien podía haber dirigido Garnero desde diciembre, me parece bien que lo haga otro cuerpo técnico, porque esta selección en diciembre termina el campeonato y tienen que trabajar día a día. Ya tienen que trabajar porque es pronto el campeonato. Y le pedimos a la APF que por favor haga una conferencia urgente porque Chun quiere saber por qué para Garnero. Y no ahora, ahora va a hablar Jarasaguer. Ahora la una es la conferencia. No, pues ese es de Carlos Jarasaguer. Claro, pero para entenderle nomás a ustedes, o sea, porque es fácil decir, estoy de acuerdo, o sea, están de acuerdo que Garnero no dirija entonces la Sub-23. Yo sí estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Se trabaje ya ahora, que centra toda la atención del nuevo cuerpo técnico en la preparación del plantel, de seguir jugadores, y que Garnero tiene ya un problema grave. O sea, ¿trabajar ahora qué? Y del seguimiento, tenés que hacer seguimiento, ver jugadores, rebuscarte, buscar si van a ser los mismos jugadores de la... O sea, por una cuestión de edad va a ser. Y sí, pero tenés que tener tiempo para eso. Te doy un buen ejemplo a Dani. Y Garnero ya tiene un problema muy grande que la ayer yo empecé a hacer una lista tentativa. Ahora tiene el combo de noviembre. No, claro. Colombia, Chile, su cabeza ahora estará, no sabe qué, sabe qué estará pensando. Yo te digo una cosa, Dani. Viéndote, hombre, pensando ayer, qué es lo que va a hacer en Chile, qué va a hacer acá en el defensor de Copa Colombia. ¿Y después de Colombia? Y bueno, y vamos a preguntar. No, por eso. A la una vamos a estar ahí en la conferencia. Bruno, yo empecé a hacer. Después de Colombia ya es perder un mes de tiempo. Yo estaba haciendo una lista tentativa. El 4 de enero ya es el. Ustedes saben, me costó encontrar un número 9 ideal. Y al único que le encontré así que puede tener ese perfil para jugar y ser la gran sensación es Marcelo Pérez. Últimamente cuestionado también de Huracán. Vos sabés, estuve haciendo una lista tentativa y me costó encontrar centro delantero. No, Morales ya pasó la edad. A ver, ¿qué categoría? ¿Qué año? Porque acá tenemos que ver la categoría.
Y vos sabés que si es por año, hasta Mateo Gamarra está fuera. Es que cuando se habló de que ¿Qué Guillermo categoría? iba a agarrar, y esa vez todos dijimos, está bien que agarre Guillermo, hicimos el corte y no entran, muchos no entran. No entra Gamarra tampoco, no entra. Porque es 2024, Busqué por ahí si podía haber sido Pero Pi. díganme en la categoría. Su 20, tiene que ser 20 2001. tiene que ser 2001, O sea, sí. categoría 2001 son los que entran. claro, desde 2001. Bueno, dale. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. En Petrosur, cargas nafta activa 92, Forza 96 y Forza Diesel S10. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. Tapelo Villa sortea una Bronco Sport 4x4 0 kilómetro con tu compra de unidades Ford New Holland. Ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapelo Villa, 50 años juntos. Con descuentos de hasta el 30% en Farmacias Catedral con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria. En todas las sucursales, y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También puedes ingresar a nuestra web www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Saladix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1.000.000 de guaraníes para que te suscribas a la plataforma que quieras. Envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladix. Ahora Gas Corona llega a Aregua, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien. Gas Corona amplía su zona de cobertura llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Aregua. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. Octubre en Inverfin viene regalado. Precios súper promocionales en todas nuestras categorías. Tecnología, electrodomésticos y muebles. Además, con tus compras podés llevarte increíbles regalos en productos seleccionados. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. No, realmente me estoy ocupando de algo muy importante y en este momento me tengo que enfocar pura y exclusivamente en esto. Después, más adelante veremos, pero en este caso puntual es la clasificación. Gracias, profe. Pero no metiste en la pregunta. Pero La pregunta cuál era, si iba a dirigir directamente el preolímpico. Sí, esa era Así la le pregunta. Es que directamente justo el ese periodista. día se confirmaba lo de Venezuela, ¿verdad? O sea, Sí, la sede. La sede. De hecho, hoy, Y por eso le ya, preguntaron. mientras estábamos hablando, se confirmaron los grupos también. O sea, ya están los grupos. El grupo de Paraguay es Argentina, cabeza de serie. O sea, esto ya se tiene que armar rápido porque es algo que otorga tickets y la pregunta era esa. Si iba a dirigir y ahí le dijo, ahora mismo estoy con otras Bueno, cosas. ya dijo entonces Granero en ese momento. ¿Será que ya va a comenzar el entrenamiento? Por lo menos Ah. una vez a la semana, qué sé yo. ¿Qué va? Digo, no sé, pregunto. ¿Quién está? No. Gerardo, ¿cómo te va Móvil X-Free? Bien, Bruno, el saludo para vos y los compañeros de la audiencia. ¿Vos estás ahí va a ver la conferencia de Carlos Garas ayer? Sí, señor, para las 13 está marcada la presentación de Carlos Garazaguer al mando de el equipo que se prepara para las Olimpiadas de París 2024. ¿Quién es el dirigente que lo va a acompañar? Y hasta aquí nosotros estamos en el hall de entrada y no tenemos acceso. Ajá. Vamos a ver quiénes lo secundan a Garazaguer, quiénes lo presentan. Jorge Martín Núñez va a ser su asistente. Juan Núñez va a ser el preparador físico. Este es un joven que ya tiene también una importante experiencia. Dos jóvenes al lado de Este no es Garazaguer. que trabajó mucho tiempo con Chiqui Arce, Juan Núñez. Sí. Puede ser, pero el principal que él tiene es Ojo. Francisco.
Francisco Núñez se llama el Ah, de... no, por eso me pudo. Con Jubero trabajó últimamente, incluso se fue a Japón y había quedado allá a trabajar un tiempo. Bueno, El grupo B, Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay. Ese es el grupo de Paraguay. Recordemos que el formato a es... la pucha. Esto ahora sacó la Conmebol. Sí, sí, sí. Bueno, atención, Twitty, por favor. El otro grupo, Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador. El de Paraguay, repito, Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay. El formato es el siguiente. Un grupo duro nos toca. ¿Cuántos clasifican ahí? De cada grupo clasifican 2. Y luego, no son semifinales, otra vez todos contra todos. Cuadrangular. Y los 2 mejores van a París. Siempre tenemos el recuerdo muy lindo del 92 acá y lo que se hizo en el 2004, justamente con Carlos Jara Xavier. O sea, pero ahí Dani, solamente 2 de cada grupo, sí. Y ya no hay ese tu tía de mejor tercero. No. Chao, no. Pimpinela. Chao. Bueno, gracias, Gerardo. Y aunque clasifique a la semifinal, si te va mal, sí, te queda fuera. Te queda fuera. Sí. Y sí, porque van 2 solamente. Bueno, está bien. Gracias, Gerardo. Sí, señor, quedo atento aquí para la presentación del cuerpo técnico de Carlos Jara Xavier. Gracias. La pregunta, ¿podés decirlo la pregunta de Chun directamente, Gerardo? Sí, ¿cuál es, por favor? ¿Cómo? ¿Me podés decir cuál es? No, que si se le ofreció a Garnero y si... ¿Por qué no dirige? Claro, ¿por qué no dirige el cuerpo técnico de la mayor? Como se venía haciendo cuando había... Porque me cuando estaba Barro de Geloto. No, es que siempre se hizo así. Yo me acuerdo que creo que fue Marcucci, uno de los integrantes de Berizzo, el de Colombia. Ahí que fracasamos porque ni a la semi habíamos entrado con Fernández, Pulpito, Zárate y compañía. Y bueno, ni hablar de esa época cuando eran sub-20. Está Gerard la pregunta entonces, ¿sí? ¿Y cuándo comienza a trabajar también? ¿Y cuándo comienza a trabajar también? Dice en campo. En campo. ¿Es Jara Xavier, verdad? Sí. Bueno, gracias, Gerardo. Gracias a ustedes. Muy amable, muy amable. Ya, Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien, señor. ¿Está candente acá el tema, Sí. Espérame un ratito, quiero escuchar tu opinión. El sabor y la calidad de los productos Opisa están testados en los mejores y más exigentes laboratorios del país. Las parrillas de la gente, porque la certificación de calidad que más importa es la tuya. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa y prepárate para escuchar Upisa, calidad desde su origen. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Ahora les hablo un poquito sobre otro producto estrella de Oggi, el jamón de pollo Oggi. No sabes lo que son ricos, saludables, frescos, libres de gluten, tan fácil de consumir. Preparas una rica ensalada con verduras frescas y enrollas la cantidad de fetas del jamón de pollo Oggi que quieras. Jamón de pollo Oggi, recomendadísimo. Productos Oggi, lo mejor. Un ratito antes de Johnny, hice una lista, ¿verdad? Ayer ya estaba haciendo una lista de la sub-23. ¿Qué te parece o les parece a los compañeros? Segoviña, a la derecha, la zona de volante. ¿Cómo se nota que atrás no tenemos para arrancarte con Segoviña? No, y atrás... atentamente hay que escuchar tu arquero, ¿verdad? No, y atrás pues yo dije... Ayer como era la selección sub-15... ¿Sabes cómo empecé ayer? Soluciono rápido lo de tu arquero. Yo sí... Te aplazo lo llevo como asistente técnico. ¿Por qué? ¿A quién es lo que le Verano, él es el que estaba en Libertad y está en Porto. Y está Ángel González, Aldo Pérez. Mira, ahí está arriba. Bueno, ¿por qué no empezás con el arquero? No, pues yo. No. Golazo de la semana. Merece un brindis. Vos que estás entrenando, trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero. Ahora podés brindar mientras disfrutás de la pasión del fútbol. Heineken Cero. Todo el sabor, cero alcohol. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios: contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000.
medio... de Jesús. No, Fabio. Sí, Fabio. Dile ya de Jesús, el Está- zaguero central de Cerro. Mira, ahí te está. estoy solucionando Ronaldo todo. de Jesús, ahí está. Ah, Ahí bueno, está. pero Fabio, tiene no, razón, no, está mostrando. ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué empezaste con No, Cerro? porque- Porque el Fabio medio quiso... campo quiero ir. No, Fabio, vos quisiste ser Romeo. populista. No. Es el tema, porque si vos decías Ángel González, ¿quién? Así te iban a decir los muchachos. Pero vos decís Segoviña, hasta por la mayor No, algunos por eso todavía le quiero están armar pidiendo. la línea volante, quiero armar. No, va a empezar nada por el arco. No, Vamos a Segoviña. en serio. No, yo quise, vos sabés qué pensé, Gamarra, y vi posible, llega por edad, pero por Está año no de llega. Jesús ahí, está Quintana, los dos centrales de Cerro. Está Ramiro. Gilberto Flores, que ya hizo la Está sub-20. en Olimpia tienen que haber jóvenes también, en Guaraní, en Libertad. Bueno, vamos a seguir, No, señor asistente. este medio campo, hermano, yo te quiero No, contar. vamos a empezar con el arco. No, Matías Segovia, Diego Gómez, ¿Viste? A la pucha. Marcos Gómez, Pampeta. claro, El doble seis, olvídate. o Fabricio Peralta. ¿Eh? ¿Viste? Me gusta. Enzo González. Bien, el Wolverhampton. Y si es que viene, a ver si puede venir, ¿verdad? ¿Cómo no va a venir? Dale, después. Y tenés también Diego González, y por ahí viene de la Lazio, no creo. Hay un chico, Freddy Noguera, en Gremio, un volante por izquierda. O sea, no es exigencia, no es preolímpico, ¿verdad? No. No se puede. están o sea, no es obligatorio que los clubes... Sería más fácil que venga Enzo González y no Julio Enciso. Claro, Rubén Lescano tenés Libertad. ¿Qué? Rubén Julio Lescano de Enciso, Libertad. ¿quién? No, Rubén Lescano de Libertad Sanabria también. también. Enciso no Sí, le van a Lucas Sanabria. prestar, y mucho menos con el tema de la recuperación. No, Enciso no llega. Y después tenés de acá Fernando Velar. Fernando Velar también tenés. A ver si en la selección. Arranca. ¿verdad? El que está en México, ¿verdad? Claro, sí, está en México ahora. Y después tenés Marcelo Y él Pérez. jugó por Jara Zaguer, esa sub-17. También. Fernandito Velar. El otro no está también, este que es muy bueno de Luqueño. ¿Cómo se llama? Diego Fernández. Diego Está Fernández. Diego Fernández, Y sí. bueno, papá, tenés... Ahí está Diego Fernández, mira. Pero vos, yo cada nombre que te digo me mostrar la lista. Y está y es veterano. once, y es- no, y es- es que Vamos al confundiste 11. todo. Está, sí, cierto. Tiene No, razón, Chuy, está pucha, confundiendo bueno, todo. entonces los arqueros, Aldo Pérez, Ángel González, los defensores, Alan Núñez, Gilberto Flores, Mateo Gamarra, si se pueden, ya no creo. No se puede. Ronaldo de Jesús, Thiago Servín. Fabio, Sí. eso es importante Ah, porque está, la gente se Thiago confunde. Servín, el de Guaraní, es buenísimo. Thiago Ese es central y Alexis, lateral también. Alexis Cantero. Cantero. Cantero, lateral. Yagüereconio será. Tenemos. ¿Quién es tu lateral derecho? Alan Núñez. Alan Núñez. Y tiene que haber más, ¿verdad? Yo hice así rápido, ¿verdad? Si los compañeros tienen más, Fabio, bienvenido sea, ¿verdad? Siempre es importante aclarar, porque hay gente que dice, no, pues si es sub-23 en ese momento, no. El corte es año de nacimiento. Por Por eso- eso se habla de categoría. Hoy está de cumpleaños Mateo Gamarra. Hoy cumple 23. Él podría jugar. No, El sudamericano y la olimpiada, por decirte nomás, con 23 años. Creo que una vez Pero que el año dijimos- no le ayuda. No, el no año es de eso, nacimiento. no es eso. Claro, el año de nacimiento. Para no ir a una cuestión muy semántica nomás, si vos hoy cumplís 23, ya de mañana estás viviendo tu año 24. O sea, por eso el corte debe ser año, o si no se va a dar eso de hasta... Pues por eso ya ayer. aclaramos la categoría. No, porque Fabio... Bueno, ahí mantiene- tenés, mira, Segoviña, Diego Gómez, Marcos Gómez. Marco Gómez, Fabricio Peralta. Fabricio Peralta, Sebas Quintana. De Olimpia. Damián Bobadilla, ¿no? Está también Bobadilla. Wilder. Wilder. A ver. Wilder también está. Y No, sí, ¿le sacaste hay alguno de Cerro? O sea, varios ¿qué ves? nombres. ¿Y delantero? Marcelo Pérez. Manu Romero. No entra ahí Almeida ahí. También Barzagú. puede ser, pero es muy joven todavía. No, espérate, así el que me gusta de Olimpia, Romero. Manu Romero. Manuel Romero no entra. Sí, sí. Bernardo ¿Bernardo Romeo. quién? Bernardo Romeo Benítez. de Guaraní. Bernardo Romero de Guaraní. Sí. Claro. Sí. No, tenemos, será. Tenemos con qué pelear, te digo. O sea, ahora ya cambió tú hace rato cuando te di el formato y dijiste, no estamos allí. Ahora sí. No, hay buenos nombres, me gustan. Es que en la sub-23, después fíjate si tenés a mano cuál era nuestra sub-23 de Colombia. Toditos eran jugadores profesionales, Pulpito, Morel. Después y- hay muchos. Saltó este tema ahora con el Mitaí de Robert Jr. Sí. del Palmeiras. La APF está haciendo un trabajo muy fuerte con Pablo Rosso de jugadores, una cantidad impresionante de hijos de paraguayos, ¿verdad? Y ayer que marcamos, Bruno. dispersados en distintas partes del mundo. Es más, Imagínate hay un siendo jugador, una- perdón, Dani, hay un jugador que está en España que dicen que es la nueva joya del fútbol español. El del Atlético de Madrid. El del Atlético de Madrid. Mencia. Sí. Bueno, Él con ese es- apellido no puedes él es hijo no de ser paraguayo, paraguayo. pero él
quiere jugar por la selección española. Lastimosamente. Por eso ayer te dije, si en una sub-15, en esta que citó Gerardo González, tenemos 9 jugadores del extranjero, más que nunca lo de Gerardo va a tener que ser de docencia. Porque nosotros desde este lado decimos, claro, la selección paraguaya, la albirroja, pero estos chicos son hijos de, y te descuidas y se sienten con mayor arraigo en Argentina, en España o en Brasil. Entonces hay que convencerles sistemáticamente para que quieran jugar por la albirroja. Combatamos al dengue juntos. Suscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Suscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Suscuerna. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo en maridaje perfecto. Tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Lácteos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Vamos a Gerardo. ¿Quiénes están presentes ahí, por favor? A punto de arrancar presentación de Carlos de los Santos Jara ayer como nuevo técnico de la selección preolímpica Sub-23. Gerardo, sí, móvil es free. Lo va a presentar Robert Harrison, el presidente. También lo acompaña Rubén Martín Ruiz Díaz, miembro del comité ejecutivo, y también Elvio Pablo Rosso, sentados para la presentación correspondiente, y esto arranca en segundos. De prensa. Buenas tardes, como habitualmente solemos decir, sean bienvenidos a la Casa del Fútbol Paraguayo. En esta ocasión abre sus puertas para darle la bienvenida a los integrantes del nuevo cuerpo técnico de la Selección Nacional Sub-23, encabezado por el profesor Carlos Jara. Lo van a estar acompañando su asistente técnico Jorge Martín Núñez, el preparador físico José Núñez y el preparador de arqueros Diego Barreto. Para esta presentación nos acompaña el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el licenciado Robert Harrison, también el director de selecciones juveniles Rubén Martín Ruiz Díaz, el coordinador de las selecciones juveniles Elvio Pablo Rosso y el nuevo técnico de la Albirroja Sub-23, el profesor Carlos Jara. Le damos primeramente, antes de pasar a la ronda de preguntas, la palabra al presidente de la APF, el licenciado Robert Harrison. Bueno, muy buenos días a todos los señores de la prensa. Bienvenido, profe, a tu casa. La verdad que la Casa del Fútbol Paraguayo se viste de gala el día de hoy para poder recibirte a vos, también al profe Pablo Rosso, que viene trabajando intensamente en todas las divisiones juveniles. El día de hoy para poder recibirte a vos, también al profe Elvio Pablo Rosso, que viene trabajando intensamente en todas las divisiones juveniles, al director del Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Rubén Puchi Ruiz Díaz, al secretario general, al gerente general, secretaria general adjunta, nuestra estrella del fútbol, Justo Villar, también a todos los miembros del cuerpo técnico del profe, a Jorge, también que nos acompaña hoy, Jorge Núñez como ayudante técnico, se encuentra también el profe José Núñez, preparador físico, y también otra persona muy cara a nuestro afecto, Diego Barreto, que se une como preparador arquero. Bueno, estamos hoy en la presentación de nuestro cuerpo técnico de la Sub-23. El profe Jara, creo que la presentación de él es una de las presentaciones mucho más fáciles que me toca hacer, ya que todos conocemos el gran historial del profe, donde ha conseguido tantas cosas por el fútbol paraguayo, siendo jugador y siendo técnico.
donde la única medalla olímpica que tiene no solamente el fútbol, sino que también el deporte nacional lo ha conseguido de sus manos con un gran equipo que ha logrado esa gran hazaña de la medalla de plata. Y hoy comenzamos, si bien un poco tarde con relación a lo que significa esto, en vista a todo lo que ocurrió con el cuerpo técnico de la selección mayor, hoy tenemos la suerte de poder contar con él para este preolímpico que se estaría jugando en Venezuela, donde si bien es un poco tarde, pero también ya el profe tiene muy acabada su información con relación a los jugadores que estarían en condiciones de poder estar en esta sub-23, ya que hay una base importante de la sub-20, pero también existen otros jugadores del plano local que van a tener las posibilidades de vestir la albirroja en esta selección y en este certamen. Así es que muchísimas gracias a todos por su presencia y, profe, lo mejor en esta nueva etapa que te toca vivir en la selección, donde vos sabés que la selección es tu casa y sobre todo la casa de todo el equipo técnico que lo acompaña. Así que también, Puchi, muchas gracias por llevar adelante este proceso, y al profe Elvio Pablo Rosso, que viene trabajando incansablemente porque se están ultimando los detalles también para las otras categorías, y como esto era una prioridad ya lo hemos lanzado el día de hoy, y seguramente las próximas designaciones lo van a estar viniendo de aquí a poco. Así que gracias de vuelta a todos y estamos a su disposición para cualquier pregunta. Perfecto, tras las palabras del presidente Robert Harrison, el director de selecciones juveniles Rubén Martín Ruiz Díaz también brindará unas palabras con relación a la bienvenida al profesor Carlos Jarazaguer. Buenas tardes a todos, presidente, muchísimas gracias por la oportunidad, a todos los amigos de la prensa, al staff de la asociación, al profesor Carlos de los Santos Jarazaguer, al coordinador general Elvio Pablo Rosso, realmente muy agradecido y esperanzado en este nuevo proceso que vamos a realizar. Va a ser un desafío muy importante para nosotros, es algo que en lo personal lo conozco muy bien porque me tocó jugar un preolímpico aquí en Asunción y creo que eso marcó un antes y un después de nuestro fútbol, que se ha considerado algo muy importante. Y el profe Carlos de los Santos, ni qué decir, no solamente consiguió la clasificación en el preolímpico de Chile, sino que consiguió, creo que, el hecho histórico más importante de nuestro fútbol, que es conseguir la medalla olímpica en Atenas 2004. Así es que agradecido y tomando esta responsabilidad con mucho cariño, trabajando con gente de fútbol, con gente entendida, y estamos convencidos de que vamos a hacer un gran trabajo. Así es que simplemente también darle la bienvenida al profesor Carlos y a todo su staff, deseándole el mayor de los éxitos, que de la parte dirigencial vamos a estar apoyando en todo, porque es la misión y es el orden que tenemos del presidente de la asociación en dotarles en todas las comodidades como para poder hacer un gran torneo, clasificar nuevamente a una Olimpiada y ni qué decir en la Olimpiada el desafío de poder soñar con esa medalla dorada. Así es que bienvenido, profe, éxitos a todo el equipo y bueno, muchas gracias de mi parte. También le pedimos unas palabras al coordinador general de las selecciones juveniles, el señor Elvio Pablo Rosso. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenos días. Gracias por estar aquí, presidente, Carlos, Rubén. Realmente siempre nos gusta informar para que ustedes informen cómo son los hechos, ¿no? Si bien llegué aquí con un tope hasta la 20, la sub-20, rápidamente a partir de lo que comentó el presidente con los cambios en la absoluta, tuvimos que reunirnos y tratar de buscar lo mejor para la PF. En eso estamos y creo que con pasos muy rápidos y con total apoyo del presidente logramos primero consolidar una sub-15 en donde jugamos una cantidad de partidos importantísimos, porque competir es que los chicos crezcan. Y después rápidamente, a partir de la ida del cuerpo técnico de la absoluta, conseguir a alguien
con los pergaminos como Carlos nos llenó de felicidad. Y apuntando a lo que hablamos en la primera presentación, en cuanto a la transferencia de conocimientos, y apuntando a que siempre tengamos la posibilidad de que el profesional paraguayo se haga cargo definitivamente de todas estas cuestiones y no tengamos que depender tanto de extranjeros. Así que en esa transferencia de conocimientos, Carlos, le vamos a exprimir la cabeza, y Jorge, el ayudante directo en campo, va a recibir todo lo que usted nos deje, porque el tiempo nuestro pasa y tenemos que dejar algo. Y yo quiero que los jóvenes se capaciten, que es la idea que hablamos con el presidente la primera vez que hablamos en cuanto a mi incorporación de los profesionales paraguayos. Está en ustedes aprovechar la oportunidad. El profe reconocido, Diego ya conocemos todo, de manera tal que ahora nos abocamos a que el presidente, que nos sigue apoyando en todo, porque las giras, traer chicos del exterior es un gasto de dinero importante, pero estamos convencidos que es el camino correcto. De aquí a unos años la Absoluta tendrá mayores posibilidades para elegir jugadores. Y en lo inmediato, Carlos, hay una lista ya de posibles jugadores que usted definirá con su cuerpo técnico. Rápidamente ya nos estamos moviendo para definir partidos amistosos, que es lo que nos está faltando porque otras asociaciones ya están jugando, pero recuperaremos el tiempo. Somos muy positivos, somos personas que trabajamos día a día pensando en lo mejor para la PF, desde la Absoluta con Justo, que estamos codo a codo, con toda la estructura, toda a disposición del cuerpo técnico de la mayor. Así que hoy la PF está en una realidad de convivencia que es muy bueno para el clima de trabajo. Finalmente, y antes de pasar a la ronda de preguntas, unas breves palabras por parte del profesor Carlos para seguir. Buenas tardes para todos. Antes que nada quiero agradecer al Todopoderoso, a Dios, por este momento tan lindo que nos estamos viviendo. Y en nombre de mi cuerpo técnico, de Diego, Jorge, José, quiero darle las gracias infinitamente, presidente, por esa distinción, por ese honor que nos está brindando de estar al frente de una selección olímpica. Por ganas no va a quedar, porque conozco a la gente que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para bien del fútbol paraguayo. Te agradezco al Consejo, a Pucci, a Elvio, a todos, muy agradecidos por esta enorme alegría que nos están dando, y queremos retribuir con trabajo, con mucho trabajo, y si se puede con buenos resultados, con mucho gusto. Estamos para servir a las órdenes, justo estamos como para estar conviviendo con toda la mayor, hasta con Gerardo ya estuve hablando también. Queremos hacer un gran grupo, una gran familia acá en la APF, porque cuando se juega como amigos es mucho más difícil ganarle a 11 amigos que a 11 estrellas. Y entonces yo pienso que el equipo que tenemos tiene que estar siempre con una solidaridad muy buena. Gracias, presidente, gracias a todos. Gracias a la prensa por la presencia, y estamos a las órdenes. Tras las palabras de bienvenida, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Jorge Izquierdo, Radio Universo 970 AM, Canal G. Profe, buenos días, buenas tardes a todos también, presidente, Pucci, al profe también. Profe Carlos, cuánta nostalgia seguramente volver a dirigir a esta selección de esta categoría, cuán grande es la confianza que se tiene a sí mismo dentro de su cuerpo técnico, y también cuán grande es la confianza hacia los jugadores, porque uno mira Julio Enciso, Diego Gómez, Segovia, Enzo González, por citar solamente a 4 futbolistas que realmente podrían estar y le pueden aportar muchísimo a esta selección de cara a lo que viene. Obviamente se buscará pelear para que ellos estén. Ahora, ¿en qué momento le agarra esta designación, profe? Bueno, yo siempre anhelé, después de 19 años está llegando nuevamente desafío, ¿verdad? Estuve con la gente del 2004, que está acá presente uno de ellos, y ellos sabían
sabían perfectamente cómo encaramos todo este torneo preolímpico, que es un torneo muy intenso, muy corto, y hay que luchar, hay que estar siempre al 100. Entonces, esa experiencia tenemos, por lo tanto, son jugadores que tenemos que elegir, ver, mirar y tratar de acomodarnos para este torneo, porque definitivamente son jugadores, tenemos que tener jugadores muy verticales, muy agresivos, para poder aspirar a un lugar de privilegio, que van a ser dos nada más, que son dos lugares nada más que se pelean. Entonces tenemos que tratar de ser conscientes de todo eso y trabajar duro, eso sí, trabajar mucho, y en eso estamos totalmente de acuerdo con el cuerpo técnico, que yo sé perfectamente que ellos también van a dejar su mejor esfuerzo en cada entrenamiento. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Dos consultas. La primera para Carlos. Le quiero consultar, dentro de la planificación preliminar, ¿cuántos amistosos tiene en mente en eso de recuperar un poco el tiempo perdido para no estar en desventaja con respecto a otras selecciones? Si es que se va a aprovechar fecha FIFA de noviembre, el fin del campeonato clausura, ¿cuál es la idea? Y la segunda pregunta, ¿a quién correspondiera sobre los jugadores que citaba el colega en la pregunta anterior, los que están afuera? ¿Realmente podría ser posible que alguno de ellos juegue este torneo, ya que no es fecha FIFA enero-febrero, o tenemos que enfocarnos en un equipo a nivel local de los sub-23? Bueno, la primera parte es que no podemos, nosotros en este momento estamos en la presentación, todavía no nos sentamos a hablar, y el señor Elvio va a ser el encargado de ver todos los partidos amistosos, él va a manejarnos en ese aspecto. Sí, les puedo adelantar algo. Hemos hablado con Argentina, que está organizando un cuadrangular y seguramente vamos a ser invitados. Hablamos con Bolivia, que seguramente nos visitará. Tenemos una posibilidad de jugar con Rusia, y también hemos hablado con Brasil para hacer 2 partidos, uno en Foz de Iguazú y uno en Ciudad del Este. Todo preliminares, porque como hablamos al principio, esto surgió hace pocos días, pero esos son los caminos para los amistosos. Los jugadores, si realmente podrían venir, o ven difícil ya esa posibilidad, de los de afuera, digo. Ese es el otro tema, que sí tenemos que tener mucho tacto para gestionar la venida, porque no es reconocido por FIFA ese torneo. Me sucedió con Santa Cruz y me sucedió con Aedo, que ellos tenían edad para estar en el preolímpico con nosotros. Alemania no quería saber porque nos dijo, o sea, contestó que no era competencia FIFA, por lo tanto es muy amateur, y amateur ellos no prestan. Entonces tenemos que estar con mucho tacto, con mucha inteligencia y mucha política para sacar esa ventaja, porque le conviene al jugador, le conviene al club también. Se va a mostrar en una olimpiada, pero es una vidriera muy importante. Kevin Ledesma, Deportes 1650 AM. Quisiera añadir un detalle, discúlpame Kevin, para Víctor nomás. Así como explicó el profesor, al no ser fecha FIFA, lastimosamente no se puede contar con los jugadores de una manera reglamentaria. Ahora, con los clubes normalmente nosotros tenemos una relación muy buena, entonces ya va a ser un poco qué tipo de competencias tiene cada uno de ellos, de los clubes estoy hablando. Entonces ahí a lo mejor en fecha FIFA sí lo podemos convocar, sí le podemos convocar a los jugadores, que seguramente el profe analizarán acá todo el equipo, pero para el torneo propiamente dicho es una cuestión de relación y de voluntad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para el profe primero, profe, ¿qué tan importante es ver los futbolistas que juegan habitualmente el campeonato, que tengan esa proyección de cara a un torneo muy difícil, como sin lugar a dudas es el preolímpico? Consultarles si tenemos esa calidad de jugadores para un torneo, como digo, difícil. Y la segunda pregunta, a quien corresponda, el tema de la obligatoriedad de minutos en primera división, ¿eso va a servir? ¿Sigue estando firme eso de cara a lo que va a ser los torneos juveniles? Porque se ha visto en la 20
principalmente de que por ahí las selecciones no han ido a los mundiales y eso ha sido una premisa, la obligatoriedad, para que en el futuro las selecciones juveniles, principalmente la 20, vaya a la Copa del Mundo. ¿Eso va a seguir primando de cara a los próximos años, 24, 25, 26? Bueno, la primera pregunta yo te puedo contestar, la segunda no. Pero sí, vamos a observar, todos tienen la posibilidad. Tenemos una camada de jóvenes muy importante donde están siendo figuras en sus equipos, algunos que están transferidos. Y como hablamos de eso, el motivo va a ser un poquito la fecha FIFA, ¿verdad? Pero hay gente acá también que están llegando con mucha fuerza y todos tienen derecho, solamente sea paraguayo y tiene derecho a probar si es capaz, ¿verdad? Todos van a tener su oportunidad, yo creo que vamos a mirar, es corto el tiempo, pero vamos a buscar lo mejor posible. Con relación a tu segunda pregunta, sí. Elvio, vos sos el capo en esto, así que... Estamos hablando en competiciones, cómo darle forma, la mejor forma a la pregunta tuya. Así que en breve se resolverá y la comunicaremos. En principio está todo previsto para que continúe así, Elvio, como está hoy. Debemos recordar que el Sudamericano Sub-20 se jugó en enero de este año. Entonces, la reglamentación que nosotros implementamos que con los minutos fue desde este año. Entonces, o el año pasado, este año, perdón. El año pasado. Bueno, desde el año que viene lo que va a ocurrir es que esa reglamentación cada vez va a haber mayores condicionamientos para eso. ¿Qué significa? Que lo más probable es que aumente la cantidad de minutos en cancha y otras cosas más que lo habíamos hablado, pero todavía no está porque el reglamento el año que viene se está elaborando y se está puliendo y eso normalmente se define en el mes de noviembre. Pero la idea es continuar, a lo mejor puede ser que se modifique de sub-19 a sub-18 o viceversa, o sea, eso va a ir cambiando a medida que vayan las categorías de acuerdo a las categorías de la sub-17 y sub-20, ¿verdad? En este caso sub-20 que se prioriza. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal 730 AM, ABC TV. Buen día para todos. Primeramente para el licenciado Robert Harrison, presidente, con las disculpas del caso, porque al paraguayo siempre hay que explicarle de vuelta las situaciones que se dan. Por el hecho de que, por la premura del tiempo, armaron este selecto cuerpo técnico que ahora está presentando. Uno imaginaba, y varios de mis colegas, que iba a tomar el cuerpo técnico que lidera Garnero, como se había dicho anteriormente, que iba a tomar los Barros Esquiloto. Eso por la premura del tiempo y nada más. Usted ya había explicado de entrada, pero para recalcar un poquito. Y al profesor Carlos Garazaguer, si nos va a devolver con su presencia y con todos sus asistentes lo que le caracterizó siempre al fútbol paraguayo, esa entrega, esa dación que perdimos por sobre todo en la marca, el juego aéreo, todos esos detalles que siempre nos hizo que sobresalgamos en el fútbol. ¿Puede volver con su presencia y este selecto cuerpo técnico, profe? Profe, perdón, usted. No, la verdad que la intención va a ser siempre tratar de apegarnos al ADN del futbolista paraguayo, pero como te digo, no hay partidos iguales. Cada partido, cada torneo a lo mejor es diferente, tenemos que encarar de la misma, o sea, de una forma también diferente, pero yo creo que la actitud que es el resultante de lo que se piensa y lo que se siente, eso no tiene que no puede ser negociado, no se negocia eso. Se tiene que estar al 100 siempre con el futbolista. ¿Por qué? Porque nadie le va a impedir a pensar y a sentir cosas positivas por el grupo, por el compañero, por el equipo, por la institución. Entonces, tiene que estar al 100.
De ahí que juegue bien, que juegue mal, es ya un montón de cositas que puede aparecer ahí. Entonces ya influye un poquito eso. Pero impedir que él haga su mejor esfuerzo, no. Y eso vamos a pedir siempre. Siempre vamos a pedir el mejor esfuerzo y si es posible el mejor fútbol posible también. Pero hay gente, tengo mucha confianza con el jugador joven paraguayo que está ahí porque, vuelvo a repetir, en el 2004 yo llevé 27 gente era total, el preolímpico con la olimpiada, 28 jugadores más o menos, y todos estaban en una misma sintonía. Yo no había necesidad ni de cargar tanto la tinta porque ellos estaban metidísimos. Y eso es cuestión de convencer y ya dejar que camine sobre el equipo, porque el futbolista, el mejor premio o el tesoro que tiene el futbolista es el prestigio. Yo creo que todos los futbolistas quieren ser prestigiosos. Y para ser prestigiosos tienes que trabajar mucho. No hay necesidad que te digan, que te obliguen ni nada, sino trabajar duro y rendir siempre al máximo. Entonces eso, nosotros lo que vamos a pedir eso. No sé si podamos llegar, eso no se sabe todavía, pero la actitud no va a estar para negociar nada. Gracias. Con relación a tu primera pregunta, la idea era que los mellizos dirijan el sub-23. Con lo que ocurrió, nosotros priorizamos la selección mayor, entonces para nosotros creemos que Dani tiene de vuelta un compromiso de aquí prácticamente a 25 días, entonces el tiempo se iba ya acortando para lo que significa este sub-23. Entonces buscamos lo mejor que creemos nosotros, que era el profe Carlos Jara, zaguero, entonces es por eso que nosotros le hemos pedido para que él se haga cargo de esta selección, juntamente con Jorge, con José y con Diego, para poder llevar adelante los destinos. Va a ser un torneo dificilísimo, todos sabemos que clasifican dos, así como explicó el profe. Nos tocó en un grupo, los dos grupos son pesados básicamente, nosotros estamos con Argentina, Uruguay, Perú y Chile, entonces va a ser difícil, pero estoy seguro que de la forma como explicó Carlos, cómo piensa encarar, estoy seguro que podemos conseguir cosas importantes. Pedro Torres Insfrán, Tigo Sports. Buenas tardes para todos, específicamente profesor, mucho éxito en este nuevo desafío. La pregunta, ¿a quién corresponde? Aquí a la izquierda de todos ustedes, hacia el fondo. ¿A quién corresponde la pregunta? Hablamos del trato con los clubes del extranjero, pero el calendario plantea que muchos clubes del plano local, más allá de tener futbolistas de esta edad o de esta categoría, indistintamente pueden tener torneo de apertura, Copa Internacional inclusive. ¿Cuál será el relacionamiento con esos clubes en base a la idea de la cesión de los futbolistas? Y luego tengo otra pregunta. Y la intención es hablar con los técnicos, con los coordinadores, con los dirigentes de los clubes, a fin de que nos unamos y colaboremos con esta selección. Así que el relacionamiento va a ser el mejor y con un acercamiento con el solo objetivo de colaborar con la albirroja. Presidente Elvio, a quien corresponda, habló el profesor Elvio de cambios en formativas, obviamente a raíz de lo que pasó en la mayor. ¿Cómo queda estructurado el proyecto Cardiff? ¿Se mantiene el profesor Valdecantos allí? ¿También existe un cambio después de la salida del cuerpo técnico de Barros Esqueloto? Bueno, el proyecto Cardiff no sufre ninguna modificación. Nosotros estamos hablando con el profesor Javier Valdecantos. Vamos a estar ultimando los últimos detalles de aquí en breve. La obra sigue avanzando y calculamos que estaría terminando en 45 días aproximadamente. Tuvimos algunos retrasos por el tema de la lluvia, del suelo, en fin, con todos esos inconvenientes, pero el proyecto Cardiff comienza con todo desde el año que viene, ya ha comenzado este año,
por supuesto, pero en cada uno de los clubes, y desde el año que viene estaría en su propio centro ya iniciando de enero. Gustavo Gavilán, Megacadena de Comunicación. Buenas tardes a todos los presentes. Presidente, haciendo un poco y siguiendo lo que ha consultado el compañero, ¿hay alguna posibilidad dentro de ese calendario de tratar de presentar un proyecto que dentro de ese periodo, porque estamos hablando de una parte de pretemporada y estamos hablando de jugadores que casi son todos jugadores de primera? Mira, Gustavo, coincidiendo un poco con la pregunta también de Pedrito ahí recién, que es una muy buena pregunta porque el calendario del año que viene va a ser un calendario extremadamente pesado por muchos factores. Primero por esto, porque a partir del 3, 4 de diciembre el profe va a poder contar con el 100% de los jugadores, el 100% del tiempo. Este torneo se inicia aproximadamente después del 20 de enero, el 20 de enero, donde el torneo va a estar iniciándose también en esta época aproximadamente. Este torneo se inicia aproximadamente después del 20 de enero, el 20 de enero, donde el torneo va a estar iniciándose también en esa época aproximadamente. Conjuntamente se comienza la primera fase de la Libertadores. Entonces son detalles que vamos a tener que llevar adelante, porque también en junio tenemos fecha FIFA, luego tenemos la Copa América en Estados Unidos. Entonces el torneo tendría que terminar también previo a la fecha FIFA, o sea que para el 30 de mayo tendría que terminar el torneo. Entonces va a ser una apertura muy complicado para los clubes, extremadamente complicado, porque como bien dijiste, la mayoría de los jugadores que van a estar militando en esta selección son las estrellas y titulares en sus equipos locales. No vamos ni a hablar todavía de las estrellas que están afuera del país. Entonces es un buen condimento, sumamente complicado para el fútbol, pero todas las selecciones van a tener ese inconveniente, no solamente Paraguay, ya que en ese sentido todos tienen la Copa América, todos tienen que jugar la Sub-23, entonces el problema finalmente se traslada a los 10 países de Sudamérica. Para el profe Carlos Jaraz ayer, y luego le hago una consulta breve a la calificación del grupo, ¿qué opinión le merece el grupo? Y para el profe, Martín Luis Díaz, la situación de la categoría sub-15, ¿qué informaciones tiene? Porque se tenía previsto jugar en Bolivia, creo que esto ha quedado en vano, se ha preparado cuadrangulares. ¿Cómo queda dicha categoría, si tiene alguna información al respecto? Bueno, el grupo que nos tocó está compuesto de Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Paraguay. Está un grupo bastante complicado. Ahora estamos empezando a conocernos y de ahora en adelante yo ya voy a pedir a mi cuerpo técnico, a los amigos, a todos, empaparnos con las características de cada uno, de cada equipo. Vamos a tratar de juntarnos, de aprovechar al máximo, o sea, de recabar datos totalmente, porque yo soy así, escucho mucho al compañero, lo escucho y uno crece y va aprendiendo. Nadie muere sabio, por lo tanto yo siempre quiero aprender con toda la gente, y de paso también, si hay que enseñar, con mucho gusto voy a estar orientando. Pero vamos a investigar un poquito a todos los equipos que están en el grupo, y después vamos a ir calificando en dónde estamos. Con respecto a tu pregunta de la suspensión, sí, nosotros hemos recibido la notificación de la Conmebol de la suspensión del sudamericano que se tenía que realizar en noviembre. Seguramente la Conmebol va a reprogramar y va a fijar nuevas fechas. Por lo pronto la selección sub-15 sigue trabajando. Creo que la prensa, todos los amigos de la prensa están informados que hoy nosotros
como preparatoria ya previo al sudamericano hoy arranca un cuadrangular internacional en el Carfen, donde están invitados cordialmente todos, donde va a participar Brasil, Colombia, Chile y Paraguay. Creemos de que la única manera de que estos chicos sigan creciendo va a ser compitiendo a este nivel. Y bueno, también creo que un hecho histórico también, después de muchísimo tiempo de soñar y de anhelar, de mejorar nuestro fútbol, también han sido convocados chicos que están jugando en el exterior. No es un dato menor, es un dato muy importante, tratando de levantar el nivel que tenemos. Tenemos que ser conscientes de que el fútbol paraguayo está por 1 o 2 escalones por debajo de los otros países y necesitamos trabajar y mucho y mejorar como para poder levantar y a futuro nuestros jugadores puedan llegar a un mejor nivel para la selección mayor. Matías Lugo, Radio 800 AM. Buenas tardes para todos. Mi pregunta para el profe Jarasayer y para Elvio. Para el profe Jarasayer, es inevitable, como ya dijeron al principio, recordar su nombre y su presencia con el logro más importante en los Juegos Olímpicos. Usted vio pasar un proceso muy largo, del 2004 hasta aquí. ¿Qué cambió para usted dentro del fútbol y por ende, qué cambia en la forma de trabajo? Y para el profesor Elvio, en cuanto al factor tiempo, ya habló de que tienen planificado amistosos. Aparte de eso, ¿tienen planificado también algún microciclo con jugadores del plano local o directamente serán los amistosos? Bueno, de mi parte yo te puedo decir que el fútbol, si cambió, habrá cambiado un poquito en la dinámica, pero el fútbol siempre va a ser fácil o difícil. El protagonista se queda a cargo de los protagonistas. Entonces nosotros siempre lo que vamos a pedir es que se juegue fácil, rápido y con una buena posesión de pelota, porque el papá y la mamá del fútbol es el parar y tocar. Un jugador que no sabe hacer esas dos cosas está además en un campo de fútbol. Entonces vamos a pedir eso, vamos a trabajar, con eso se trabaja mucho. Eso sí, el futbolista se hace, el genio, el estrella nace, pero el futbolista se hace. Con mucho trabajo tiene que llegar a ser un buen futbolista también. Entonces eso va a ser nuestra tarea, de estar siempre trabajando con ellos, con el futbolista, tratar de el día a día estar cerca de ellos siempre. Sí, ya está previsto. Esta semana saldrán los primeros convocados que disponga el profesor, y el lunes 30, el martes 31 y el 1 empezamos el microciclo que da comienzo a este nuevo periodo. El lunes 30 lo haremos aquí y el martes y el miércoles en el CARDE. Y a partir de ahí, sucesivamente, todas las semanas tendremos actividad normal con lo que disponga el profesor. Erwin Velázquez, La Deportiva 1120 AM. Buenas tardes, profesor. Consultarle también con relación a la intermedia. Ahí también hay reglamento con relación a los chicos. ¿Podríamos también tener en cuenta que podría convocar a chicos de la intermedia? Usted también dirigió en dicha categoría, por eso la consulta. Como dije empezando, si es paraguayo y es capaz, con mucho gusto, no le importa la categoría, no debe importar la categoría. Pero como el tiempo está muy apremiando, tenemos que primero fijarnos en la gente de la profesional, ya después vamos a ir viendo con mucho gusto si hay gente, porque el fútbol para mí es capacidad, no es amistad. Entonces el que es capaz puede jugar en cualquier parte, en cualquier momento. Entonces yo pienso que si es capaz el joven, con mucho gusto va a ser convocado, va a ser visto, y si se convence, con mucho gusto se queda. Cada quien se ubica donde quiere estar. Gracias. Para ir finalizando la ronda de preguntas, Gerardo Figueredo, ABC Cardinal 730 AM. Para el profesor Elvio Paolo Rosso, este operativo París 2024 es categoría 2001. ¿Tendrán tiempo de ver, o imagino que ya usted con ese trabajo íntegro que está realizando con las categorías menores, qué cantidad de jugadores hay por sobre todo fuera
Porque para los sub-15 vemos, por ejemplo, que viene de España, de Argentina, de Brasil. ¿También tendrá posibilidad en esta categoría figuras que juegan afuera, profesor? Antes de que sucediera todo este cambio, ya estábamos viendo jugadores en el exterior. En Argentina vimos más de 200 jugadores para la 15. Habíamos empezado con la categoría del Nacional B, pero ya estábamos viendo jugadores de 18, 19 años, porque también en algún momento sirve como una base de datos para la absoluta. Así que, sin querer, ya estábamos trabajando sobre esas edades, que ahora la va a tener a disposición el profesor. Perfecto, ya con la ronda de preguntas. Ahora la entrega de una remera protocolar por parte del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el licenciado Robert Harrison, para el nuevo Ahí está, entrenador. Carlos Jaras ayer presentado oficialmente como nuevo técnico de la selección Sub-23. Mickey te ofrece toda una línea de especias y condimentos que aportan todo el sabor que necesitas para disfrutar de los platos que más te gustan, siendo protagonistas de tu cocina y de tus mejores momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189-20 al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López Esquina, Campana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, si se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, si se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Caso Pechi, Iván Leguizamón, gusto saludarte, Móvil Efri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. En estos momentos se está declarando el financista condenado por el crimen de Marcelo Pecci. Me refiero al colombiano Ramón Emilio Pérez Hoyos, quien, así como su hermano Andrés Felipe, está defendiendo a la enjuiciada Margaret Lisset Chacón Zúñiga, quien es la única que se negó a colaborar en este proceso. Básicamente, los hermanos Pérez Hoyos, financistas del crimen, ya condenados, quienes recibieron desde Paraguay el pedido para matar a Pecci, están defendiendo a Margaret, que es la esposa de Andrés Felipe y por ende cuñada de Ramón Emilio. El detalle que también generó gran expectativa en Paraguay sobre la autoría moral, los mandantes. Lamentablemente el fiscal acusador Mario Andrés Burgos Patiño ni siquiera le preguntó a Andrés Felipe Pérez Hoyos acerca de quién o quiénes los contrataron desde Paraguay. Cabe recordar en ese sentido que el anterior testigo, el articulador confeso del crimen, Francisco Luis Correa Galeano, había acusado directamente al expresidente Horacio Cartes y al supuesto narco Miguel Isfrán, alias Tío Rico. Hoy era la oportunidad en la que la Fiscalía de Colombia tenía la posibilidad de preguntar a los que supuestamente recibieron la llamada de partes de Cartes y Tío Rico. Sin embargo, esa pregunta ni siquiera se hizo al primer testigo y ahora se está haciendo el contrainterrogatorio del segundo procesado, Bruno. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre.
Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el 2024. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-575-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas, calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas en las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Alejandro Papu Gómez fue sancionado por 2 años debido a un doping positivo a días del Mundial Qatar 2022. A pesar de conocer el resultado, el futbolista actualmente en el Monza de la Serie A de Italia participó y conquistó la Copa del Mundo con la selección argentina. La noticia fue revelada este viernes por el medio español Relevo. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde rojo. Vistoni, grasa automotriz, afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la oficina, a donde vayas. Descubrí la nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocinar nunca fue tan fácil. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Mañana sábado, Olimpia está enfrentando al equipo de Trinidense a partir de las 18 horas en el Manuel Ferreira. A continuación, Johnny nos cuenta cuál sería el probable equipo del franjeado. Te escuchamos, Johnny. Sí, señor, probable equipo franjeado en el arco Juan Espínola. Habría que ver quién juega de lateral derecho. ¿Será Sergio Tálvaro? Porque me dicen que también estaría con una pequeña molestia muscular. Los centrales, Johan Romaña junto a Mateo Gamarra y Facundo Zavala. El medio campo sería con Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Hugo Quintana y Tito Torres. Y adelante, Derlis González, probablemente o con Brian Montenegro o con el sub-18 Aaron Páez, para medir al Sportivo Trinidad. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Hasta luego. Vamos a recibir a Juanma también, porque se viene Cerro Porteño también jugando mañana su partido, esta versión de Resistencia. A ver cómo le va al equipo que pelea el promedio. 20-30 horas mañana en la Nueva Olla el partido. El probable equipo de Cerro Porteño. Juanma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Fabio, ¿cómo estás? Saludos para todos. Así como están las cosas, Víctor Bernay prepara 2 cambios con relación al último equipo que arrancó el encuentro ante General Caballero. Para el sábado ante Resistencia, 20-30, Jan Fernández en el arco, Alan Benítez volvería al equipo titular. La dupla central se mantiene con Lucas Quintana, Ronaldo de Jesús, Santiago Arzamendia como lateral izquierdo. Por Fabricio Peralta suspendido ingresaría Rafael Carrascal, Wilder Viera, Damián Bobadilla, Federico El Pachi Carrizo,
Cecilio Domínguez y Diego Churín. La probable alineación de Cerro Porteño 2030 enfrenta mañana sábado a Resistencia en la Nueva Olla. Gracias, Juanma. Saludos para todos. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Manifestación frente al Ministerio de Industria y Comercio sobre Mariscal López entre el doctor Weiss y comandante Salanskin. Causa lentitud en el tránsito. No te olvides de pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Te empieza a pasar que disfrutarse de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial, o que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo. Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar. 13:56. Hoy fútbol, Libertad Ameliano. 19:30 horas en la Huerta. El probable equipo Libertad y de Ameliano, por favor. Sí, el probable equipo de Libertad sería con Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa y Néstor Jiménez, Lucas Sanabria, Ernesto Caballero, Bautista Merlini, Antonio Vareiro, Oscar Tacuara Cardoso y Lorenzo Melgarejo. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones con Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. En
Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volve a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y muchísimo más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. ¿Cómo está Luqueño con respecto al tema del descenso? Estamos cerrando, Fabio. Sí, con este panorama ahora Luqueño respira bastante mejor después de obtener otro triunfo. Ya suma 45 puntos en 37 partidos y ya prácticamente se olvida del descenso, sobre todo por cómo están Tacuadrí y Resistencia, hasta inclusive en el acumulativo. Luqueño, atendiendo que Libertad prácticamente va a meterse en las semifinales de la Copa Paraguay con el respeto que se merece Santaní, el favorito para llegar al equipo Gumarelo, se abre la posibilidad de que Luqueño pueda participar de la Copa Sudamericana, atendiendo que tanto Trinidense como Guaraní o Nacional van a terminar llevándose quizás los dos cupos de Libertadores que quedan, y de esa manera se abre un último cupo que estaría siendo para Luqueño ahora mismo, atendiendo este momento. Octavo está Luqueño en el acumulativo con 45 puntos, está a 1 de Ameliano, que está en el séptimo lugar. Se quedó General Caballero tras la derrota de ayer. Y los jugadores, los exjugadores del 12 de octubre emitieron un comunicado en donde muestran su pesar por lo que le pasa al club.